Suscríbete a La Panterita. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, gol de Arturo. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. Saludito. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Tito Cafa? Muy bien, buenos días para todos. ¿Qué tal, Paredes? Buen día, señor, saludo para todos. Ya tenemos que ver bien los rivales del equipo paraguayo. Argentino Junior Independiente del Valle. Hoy debuta Moreno Martí. Así es, ya está. Fue directamente a Argentina y se hizo la presentación y está a disposición para esta noche. Pero debuta, arranca. Yo creo que no todavía, pero... ¿Cómo vos sabés que no? Y porque recién anteayer se sumó él al club. Y en Argentina directamente. Hay que ver, no descarto tampoco, pero... En el banco, por lo menos. Me parece que sí, que va, ¿Y si va para arranca? la banca. Y habría que ver, vamos a buscar ¿Si arranca? informaciones. Gustavito debe saber. Gustavito, se Juega tiene que escribir. ante el equipo de Gabriel Ábalos, que viene en racha. Ante Eh, Argentinos Juniors. Ese va a ser a las 18. 18, sí. En el mismo horario de Strongest River. Así es, en La Paz, el partido. Y acá es donde De Micheli está haciendo un pequeño show de llegada. Va a llegar sobre el límite, porque estaba escuchando la televisión argentina. Él formó parte del equipo que le ganó al cuadro de Maradona, Bolivia 6-1 en las clasificatorias, y él no se olvida. Con Heinz hicieron la pareja central y va a llegar sobre el límite. Dice Germán Cafa que hay una disposición de que estar 1 hora y media en el vestuario. Así es, así venía siendo internacionalmente obligatorio. 1 hora y media antes tenía que estar en el vestuario. Y vos veías todos los tubos de oxígeno. No, ¿O no le diste bola a eso? no. Porque cuando un equipo paraguayo, por ejemplo... Igual nunca jugué en tanta Ah. altura. Nunca jugué en tanta altura, ¿eh? No, porque dice que en La Paz ya no tuvo Claro, oxígeno, sí. y eso ya te trabaja mentalmente la cantidad. Sí. Y hay un jugador paraguayo que estaba en el banco y dice que se sintió mal. No jugó. ¿Quién era ese? No era Caniza. No llegó a jugar. Denis no llegó a jugar en La Paz. Estaba en el banco, pero ya... Él nos había contado que él no quería. Y luego otro jugar. no quería jugar a Miño en La Paz. Terrible, no quiere jugar. Y cuando entra en vestuario ya te asusta luego la cantidad de tubo de oxígeno y demás cosas. Bueno, este es de Strongest River. Acá veo lo de Independiente del Valle. Hoy se anuncia como titular a Lautaro Díaz, que de hecho Que era el que titular, venía que era jugando. titular luego, no se puede Sí, pagar la y Argentino. después habla de opciones Kevin Rodríguez, Marcelo Moreno Martín, que se unió, así que probablemente esté en la banca, según reportes de medios ecuatorianos. Recordando que una vez más él no tiene problemas para jugar por otro equipo, ya jugó por Cerro Libertadores, pero al ser otra ronda puede ser inscrito por otro club. Argentino Junior Independiente no afecta equipo paraguayo del grupo, digo. No, ni entera. No. Tampoco de Strongest River. Alianza Paranaense sí. Sí, del grupo de Libertad. Juegan a las 18. Alianza Lima Paranaense. ¿Qué paraguayo en Alianza Lima? Y hoy en día no hay ninguno. El último ¿Seguro? en pasar por ahí fue Pájaro. Pero Y- hoy, Pájaro obviamente ya está jugando aquí. Hoy no hay paraguayos ni en Alianza Lima ni en Paranaense. Eso va a ser a las 6 de la tarde hoy. Y hoy Independiente Medellín, ¿qué paraguayo hay? En Uno el- jugaste ahí.
E Independiente no. En Tolima. No. Equidad y Equidad. Cortuluá. La Equidad. En Alianza Lima, por ejemplo, juega hoy Hernán Barcos, que en realidad hace un tiempo ya está jugando ahí. Hernán Barcos tiene más de 40 ya a esta altura. Ex Guaraní en su momento aquí en nuestro medio. El que corrió un gol en la olla, en la boca del arco. Exactamente, Cerro Guaraní, Copa Sudamericana, así es. En la boca del arco. Sí. ¿Sabes lo que le dijo Benicio Martínez? Sí. ¿Vos sabías? Me está farreando. ¿Vos sabés lo que le dijo? Sí. Quiero decirte. Bueno, seguimos, ¿no? Le dijo. ¿Qué pasa? Queremos saber. No, la audiencia ¿para qué? quiere saber. En la ausencia no hablo yo de Olincia, porque tiene que explicar. Le hizo una entrevista y me está farreando. Medellín Internacional. Metropolitanos de Venezuela, Nacional de Uruguay. Sí. ¿Quién es Nacional de Uruguay? Nadie. Y Acá- Nacional de Uruguay, su técnico es ahora Álvaro Gutiérrez, el ex Olimpia. Regresó hace poco, Álvaro Gutiérrez, a Nacional. Estuvo poco, un mes estuvo acá en Olimpia. Y ¿Por qué- sí, ¿Por qué se exactamente. había ido él? Y los jugadores no... No comulgaban. Exactamente, el con el método de estilo de entrenamiento trabajo. y todo lo demás, se Preparador había hablado mucho físico, de alguna eso. ¿Por qué no se puede poner exigencia. más fuerte tu Puse más alto. Llegó para reemplazar a Repeto en Nacional. Álvaro. Que Repeto hoy suena para Independiente. El ex técnico de Olimpia. Matías Roca juega en Racing. Sí, ¿Cuándo juega? contra Ñublense, Racing, ¿Cuándo? mañana recién. No, pero hoy estamos hablando de la no. programación. Hay un paraguayo en Alianza Lima, ahora que veo, nacionalizado peruano, es Franco Sanelato, que estaba jugando en Universidad San Martín. Él, si mal no recuerdo, es hijo de un basquetbolista, exactamente, que fue a vivir a Perú, es técnico de un equipo en Perú, nació, la duda que tengo es si nació acá o nació en Perú, pero sí tiene raíces paraguayas. Nació acá, por eso, pero futbolísticamente hizo todo. Sí, su pero carrera está en Alianza Lima, Franco Sanelato, Sí. aquí veo, es paraguayo. La programación entonces. ¿Verdad? Sí. Es más, Sanelato viene marcando goles. Viene Sí, siendo exactamente. figura en Alianza Lima. Bueno, queríamos hablar con la gente de Guaireña. Taylor llega Taylor, mañana. nuevo técnico. Escribió a Gerardo, no llega hoy. Llega mañana el nuevo técnico de Guaireña. Ayer nos confirmaba el señor Mauro Fernández. que vieron a Arce y A Julio Cáceres. a Julio Cáceres. Y difícil. Loco. Sí. Pero complicado. que no hay Pero preguntar intentaron, que la que no se hace. intentaron. Preguntar si poder, si no poder, no poder. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicado en la ciudad de Coronel Bogado, 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Sí. Qué locura. La producción de la chipa. Trae por tu menú ahí, yo Gerardo, de la chipa que le echa. Vos lo tenés a mano. ¿Dónde está? Ah, perdón, disculpame, te pido disculpas, el error es mío, es verdad. Me tenía que dejar en la oficina. Hay una nueva ahora, cada uno le pone un nombre nuevo. Ah, no sabía. 20, no sé qué, cosa de chipa. 20. Perdón por mezclar, pero es la hora de que la gente va en el auto, cocina, donde esté en la casa, todo es chipa. Sí. La gente Es ya está. en la mesa 20 donde... ingredientes, señor. Ya va al súper. Ingredientes. No, es ingrediente, 20 20 variedades. A 20 variedades. tipos de chipa, 20 variedades. ¿eh? Para ir a comprar ya todos los ingredientes. La gente ya está. ¿Cómo cambiando ingredientes? mercado. ¿Qué es lo que es ingredientes? No, Sí, es como no, una pero chipa. para preparar. No, La la compra. niño. No, pero para Semana Santa. ¿Y qué es lo que va a hacer? hacer? Chipa guazú, sopa. Y pero etcétera. eso no tiene muchos ingredientes. Va a buscar. Y depende ya el gusto. Porque ¿De qué? hay algunos, por ejemplo, que hacen almidón y mezclan con harina de maíz. No, Otros no. hacen solamente con almidón. Creo que no me escucharon. Decía, este es el día donde la gente va al supermercado y al mercado a comprar los ingredientes. Sí, exactamente. Eso es lo que. No Y es yo la te, y chipa- yo te- no, yo te entendí pregunto, perfecto, y Nicolás. yo te pregunto, ¿qué ingredientes si no tiene más de tres Este cada el día, el chipa? martes, miércoles, ya los supermercados comienzan a tener gente. Pero ¿qué es lo que le pescado. pone? 3, 4 nomás lo que tiene. Sí, es común. Yo manejo muy poco almidón. Por ejemplo, en Ciudad del Este hay chipa con En mi caso, leche. yo estoy en el mejor momento, que es saborearnos allá, así que no. Sí, Admito que yo no. admito ¿Qué? lo mismo. No, yo todo lo que es como nomás. ¿El preparación. jefe te va a todo. preguntar a vos ni a vos? ¿A qué no le voy a preguntar ni medio? yo a vos, como pues, nomás, sí. me encanta la chipa, pero no. Pero ¿qué Saborear, ¿qué qué es lo que va a Cero preguntar? cocina. Pero este Cero. no le va a preguntar nada, este no Es sabe el ni, mejor ni, momento. ni jamás Pero- dio la vuelta al mundo. ¿Con qué lo acompañamos? Con cocido. Cocido, sí, pero eso Sí, quemado queremos. mejor. Ponemos un ratito, vamos a ir por antes, porque hay Pocuma ahí.
Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado del WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Necesitamos uno que le voy a preguntar un poco como el chip pasador. ¿Qué número tenemos, niño? Qué rico. 021-618-4970 o 021-618-4971. ¿Y tu WhatsApp ahí, yo? 0971-108010. Ese es el WhatsApp ahí, yo. ¿Cuánto es? 0971-108010. Si le interesa la chipa, ¿dónde te va? Todo es chip ahora. Todo, chipa. Todo. Ahí inventó un agutavito que se llama... Ay, gobierno, terrible. El chip pasador es muy común en el sur, Arturo. En ¿Cuál? la zona de Itapúa se consume muchísimo No, el chip por pasador. Muy bueno. Se hace en un palo. Y va girando y le pone chicharrón, no sé qué otra cosa más. Riquísimo. Hola, compañeros. Hola, Gustavito. Hola, Gustavito. Arturo, Y si ¿cómo suena el estás? teléfono, ¿vos no vas a atender? No, sí, pero tengo que rectificarme. Eh. Porque yo te digo... Baja más direccional el No, pero micrófono. está bien, Hacer Arturo, direccional pero no quiere decir que tiene que ser direccional. Sentate en un Direccionar lugar, tu voz. ponete Habla como- nomás, habla nomás ya. Últimamente estoy de turno, ¿eh? Habla nomás. Ñe, si no querés decir en guaraní, ñe, habla. Tengo que rectificarme porque yo te di como novedad la chipa de mandioca y no es así. Y bueno, metiste la pata. Porque todo empezó con la chipa de mandioca. O sea que los guaraníes... No vaya a hacer Espérame, historia. Arturo, No me venga. espérame, Chipa con manteca untada. Espera, Ana. Pues si no voy a ir a sentarme allá y obviamente no voy a ¿Y decir qué es lo nada. que querés decir los Que me guaraníes? estuve informando, Arturo. Pero vos siempre, que hay Rayaba. guardar, pero hay teléfono. Rayaban la mandioca Eh. y metían dentro del huembé. ¿Qué es lo que es huembé? Y es la pireca del maíz. Y después terminás ya tu historia. Y hacían el fuego, pues digo, y tan imbupe, en la Está ceniza. en Imbuque Pepe, En la ceniza, tan imbupe. Hablan bien tan Imbuque Metían Pepe. tiraban en la ceniza y eso se hacía como una pasta. ¿Y después? Y de ahí se hacía la chipa. ¿Y chipa con manteca untada? No, eso ya es chuchi, eso ya ustedes. Nosotros, lo del ¿Y pueblo. quién te dijo a vos eso? Nosotros, lo del pueblo. Pero una gana. Había sido que la chipa siempre fue de mandioca. Mm. Empezó siendo de mandioca. Después ya nació o sea, ya Sí, el almidón sale de la mandioca. ¿No? Espera, po. Exactamente. Olimpia Coincidente, Patronato, heladería Sur 60.000, Sí, 60.000 guaraníes. heladería Norte 60.000, locura. Sí, se le fue un poco. Platea 80.000, Encima con patronato. preferencia A 120.000, preferencia B 120.000, preferencia C 150, preferencia D 150 y VIP Albirroja 150. ¿Cuándo el partido? La segunda fecha es el 18 18 de abril. Ah, pero 50% para los socios de la Olimpia de descuento. Sí. Ah, este es un gancho para que vos compras gente de socio. Sí. Claro, esto tiene un sentido. Una buena carnada. Por ejemplo, sos socio de la Olimpia, 30.000 no más tribuna. Lo que tiene que ser, en ambos lados. Igual que mi Te querés ir a dispositivo. Platea 40.000. Igual que mis dispositivos. Me dicen escucha fútbol grande y me dan la mitad, por ejemplo. 2 por 1 le sale. Siempre haciendo negocio. Andan a sentarte. Me voy. Pero, Arturo, ¿te gustó lo que averigüé? ¿Y sabes sobre una hoja de banana? Atendeme por metida en- teléfono. Qué difícil es. Me voy. Mejor. 021-618-4970. Le pedimos disculpas a los oyentes que están llamando y no le podíamos atender. Hola, comandante. Usted contaba también de que su ex compañero Papi Ferriol se descompensó al llegar a La Paz. ¿Sí? Sí. ¿Alguien en esta línea? ¿Cómo está bien? ¿Van a llamar? El número 021-618-4970. Sí, y 618-4971. Y el 0971-108010 para el WhatsApp. Una casa más que Charlie que viene puteando de ahí fuera de coso. Ponemos tu... Y si nos llaman, nos llaman. Yo para el tema de la chipa, no hay problema. Fracasé en el intento. Gustavito, dejan de hacer bola, papá, comandante, sacarle al micrófono a ese muchacho, por favor. Sí, pago una clase nomás, no hay con 20 clases. Gloria, usted ve si pa, vos no tenés más bacete del Lirevi para que me enviate. Delivery. Gloria, usted ve si pa, vos no tenés más bacete del Lirevi Delivery. para Y que si me no quieren enviate. llamar, nos llaman, no hay ningún problema. Yo pensé que iban a llamar, no hay problema, me equivoqué. Pensé que el tema de la chipa, porque todo es chipa. Hay un artículo en el Extra, dice con el abogado, dice que dice esto, por ejemplo. Dice, prohíben copiar chipa bogadense. Chiperos de Coronel Bogado logran lo que se llama indicación geográfica para evitar que extraños usen el nombre sin permiso. Aclaran que su chipa no es argolla, sino trenzada. Ya muy profundo.
No, si no recibió nada, hagan de cuenta que no dije nada a la chipa y se dan todos segundos. Hola. Comandante. Increíble cómo se fue a regar a María Teresa esta mañana, comandante. ¿Cómo que un tipo como vos? No me farré. Oye, hablamos de la chipa nomás por este tema de letra. Hola. Comandante. Sí. Yo creo que Angelito Ortiz te va a decir si ya hizo la chiva. No, espera, pues ya una pregunta a vos, Paredes. Chipa Aramiró, ¿cómo es? Y ese con el almidón, Aramidón. ¿Qué Y el ingrediente, lo que el huevo durante lleva también. Y hasta ahí me quedo. Yo estoy en el equipo de niños y Víctor va a comer nomás. Es así como es la chipa Aramiró. Es la variedad más conocida y los ingredientes que llevan son almidón de mandioca, queso semiduro o queso paraguay con grasa de cerdo, margarina o manteca y granos de anís. Yo no le creo más a nadie de ustedes. Hola. Juro. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo andás? Bien. Gustavito, cuando hable todo nomás atendé, Gustavito. ¿Qué dice? Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿No le van a llamar a Zapal después del 5-0? Chipa y Yañeta. ¿Qué nos pasa? Estamos todos nerviosos. ¿Qué es lo que le ocurre? Vos tenés que comer chipa candoy. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? ¿Quién te le dijo? ¿Vos conocés a este Víctor Villalba? No. ¿Y en qué mundo lo que vos vivís? Vos no vivís acá. Sí. Vos te hubieras vivido a otro mundo. Pero como mucha chipa, pero no sé cuál es la... Pero vos no sabés lo que es el mundo de la chipa. El que nos conoce chipa no conoce lo que es su país. Niño Jorge. Chipa candoy. Primera vez que escucho, sinceramente. Chipa candoy. ¿Chipa candoy? Chipa candoy. No conozco tampoco. Chipa almidón, chipa crocante, calentita, venga, acérquese y pruebe. Chip, pa, chip, pa, chipa almidón. Hola. Chipa abatí, comandante. Abatí. Acá está. ¿De qué es la chipa? Esperana, te voy a preguntar la chipa abatí de qué sí decir. Y vamos a aprender culturalmente el tema de la chipa. Chipa candoy, ¿cómo es? No, chipa candoy. Chipa candoy. ¿Vos escuchaste alguna vez que el Mancapa? No, nunca he escuchado. No, realmente no. No, realmente no. Primera vez que escuché, señor. Chipa candoy. Brinda mucha energía para todo el día. Está hecha con una mezcla de harina de maíz y maní molido. En el extra. Estoy leyendo, pero como no le interesa a la audiencia, vamos a cambiar de tema, el capítulo cerrado y se echa, no, de día a día, del día a día, Sí. día a día, día a día, dice la más de 20 formas de hacer chipa para esta Semana Santa y su inicio. El día a día van a encontrar la del diario. ¿Y eso es señor de esta chipa? Todo tiene. Este candoy. ¿Cuál? Para con candoy. Maní. Al maní. Candoy dice, brinda mucha energía todo el día. Está hecha con una mezcla de harina de maíz y maní molido. Entonces ya se levantó. Al ser maíz, maní. Levantó, chipa levantó. Y es un... Hubiera dicho decía ahí la privado, descripción ¿no? que le da mucha energía para el día. No se refería específicamente. No, vos que tenés ahí tu WhatsApp ahí, y si no vamos a cambiar el tema. Hola. Comandante. Nombre y apellido. No hace falta ni el comandante. ¿Cómo es chipa todo el año? Espera, mi hijo, espera. Cállate, pues. Hola. Comandante. Sí. Cambiando un poquito de tema nomás. ¿Viste ayer lo de Invernicia en la conferencia? Estaba el técnico del Cerro. Lo mal educado que fue. Ya hablamos nosotros de ese tema ayer. Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo estás, señor? Bien. Solamente la chipa de almidón nomás lo que realmente es rico, Arturo. El resto se hace por necesidad, ¿no? Bueno, vamos a cambiar porque no sé. Yo off hoy, Rey, off. ¿Qué va a hacer hoy vos? Yo off hoy, Rey, off. Correcto. Bueno, vamos a punto final porque yo pensé que en el día a día la más 20 formas de hacer chipa para esta semana, pensé que íbamos a hacer una orientación. Chipa batí como Paredes. Ya escuché, pero no sé cómo se hace, señor. Entonces no podemos hacer este programa. Germán no le voy a decir. ¿Y vos, Víctor? No. Este no sabe en qué mundo vivo. Así como... ¿Qué dice de chipa asador? Luis, escuché chipa también. batí. No, la asador. La 1. Asado. ¿Ese que te gusta a vos?
¿Qué trae? Ahí sí. Chipa asador. Esta chipa tiene su distinción en la forma de cocinar. La masa se coloca en la punta de una vara de madera y se acerca a las brasas. Mete un video, señor, su retorno. Ahí. Es que no traje mi anteojo. Al terminar la chipa, cuando queda un cilindro con el hueco que dejó la vara. Esa es la forma de cocción, nomás cambia. La masa es la misma. A la masa Que es la no misma. lleva chicharrón porque tiene, pareciera que como que le mete A la estaca, dice Gustadito. Vení, pues aplicamos acá y La vamos batí. después. Sí, y se Teníamos hace el último a las bonito. brasas. Al asador. El asado, se hace a las brasas, como un asado. Tiene como ese justo ahumado, le queda. Claro. Buenísimo. Esa chipa, por ejemplo, es más cara que la tradicional, pero tiene menos porque tiene el hueco en el centro, porque queda como... Bueno, un vení, después te cilindro. sentáis y Creo que en el cerramos centro ya. se vendía. Una profunda Sí, hay decepción. lugares. Tengo una profunda decepción de la audiencia. Como que se está perdiendo la tradición. Eso es lo que se pierde la tradición. Profunda decepción de la Pero en otros audiencia. tiempos cuando hacíamos llamadas con referente a las chipas, como Sí. nos llamaban. Yo pensé que íbamos a tener. A nadie le interesa. No, ya. le interesa un ¿Sabes carajo. qué? Le da lo mismo. Qué pena. Comenzamos con vos, Gustavito, sentate. Sí, qué pena. Como chipa asador. Sí, la misma preparación de la chipa almidón que se hace en el tatacuá, pero solamente la diferencia es que esta chipa se hace con una estaca. Te sentás alrededor del fuego, así una peñita y... No, espera, no te voy a explicar tú. Pues, sí, esperando un ratito, Arturo. Bueno, te escucho. ¿Cómo perdemos la paciencia? Hace rato perdí por la paciencia. Chipa aramiró. Ya, de almidón, el mismo. Ese es el tradicional. Es el clásico. Y asador ya dijiste. Sí, ese con la estaca. Chipa... Es mucho más rica, a mi gusto, a la estaca que... Chipa candoí. Tataco. Sí, ¿verdad? O mandubí. Mandubí. ¿Y De maní. cuál? De maní. Y ahí nomás termina todo. Pues eso no es respuesta. Y no, y de maní. Mandubí, maní. No es respuesta. Chipa guazú. Y me imagino porque es grande. O lleva choclo. Ah, no, chipa guazú es el que lleva carne. Choclo. Sí. Choco fresco, No, huevo, agua. Chipa guazú es la chipa guazú. Chipa guazú. Sí, no hablamos de la chipa. Es la sopa con choclo. Pero no es chipa. No, es chipa. No es forma de chipa. ¿Quién hizo Esa es la otra chipa guazú. Ah, sí, sí. Chipa abatí. Y sí, abatí. Maíz. Hablan a mi hijo, vos que sos genio y mate. Pero solamente, Arturo, La es puta, guaraní perdón, nomás. lleva leche o suero, queso y sal a gusto. Sí. Chipa pirú Y al o decir chipita o chipita. Chipa pirú. ¿Cómo es? Es que no tiene grasa. No tiene grasa. Es light esa, Sí, digamos. es light. Lleva poca grasa. No, equivocado. Sí. Eso no se refiere a que se hace más chico nomás. Son pequeñas Sí. rosquillas crocantes de chipa. Ahí está. La masa se hace con grasa de cerdo o vaca. Sí. Vos dijiste sin grasa. Menos, dije. No sin grasa. La vaca, Lleva menos perdón, grasa. a la puta. La masa se hace con grasa de cerdo o vaca. Por eso sale más crocante, Arturo. Almidón, queso, huevo, anís y jugo de naranja. Chipa 4 quesos. O pellón 6 seco, vea. Va. Sale más crocante, más sequito. Ahora chipa 4 quesos. Y 4 quesos lleva. Es lo que te digo ya en la mañana. ¿Sabes qué? Chipa almidón se le rellena con distintos quesos. Catupiry, queso paraguay y queso para sándwich. Sí. Chipa batí, ¿cómo se hace? Y de la misma forma, Arturo. El abatí. Otro modo de cocción. El abatí, el maíz. Chipa jazmín, este es chipa jazmín de sí. Chipa jazmín. Primera vez que escucho en mi vida. Chipa jazmín. Chipa jazmín. Que jazmín del... Chipa jazmín se elabora con 3/4 de fécula de mandioca y 1/4 de harina de trigo, queso paraguay, queso rallado, grasa de cerdo, huevo y otros ingredientes. No, yo... Esa es la chipa jazmín que ahora aprendés. ¿Sabes qué? Mi sueldo se va ahí todo en los ingredientes. Con lo caro que está, ¿verdad? Eso no, acá no te pregunto si tenés o no tenés. Que vos no sabés tu problema. Se llama chipa jazmín, la más de 20 formas de hacer chipa para esta semana Santa, debe día a día, diario. ¿Y a quién se le ocurrió poner el chipa? Chipa queso. Chipa queso, sí. Con queso. Ya está teniendo. Si es suyo no va a ser con queso, lógico. Vendá nomás, ya está, se cerró todo. Vamos al fútbol, más se cerró todo.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedán en New Onix. New Onix Sedán tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. No, más porque ya a esta altura de mi carrera, ¿cuántas clases de chipas se hacen en Paraguay? Ya dijimos ya. Difícil eso será. Chipa mestizo, 8 ingredientes. Están enviando muchachos terribles. Chipa caburé. Gracias en el mensaje. El señor Edita y su señora de Yaguarón es una pareja en el negocio de chipa asador. Ah, muy bien. Y no hay más, cambiamos tema y nos vamos a la programación de fútbol, todo lo que viene y vamos al Olimpia. Chipa candoy es la de maní, con miel, maní cuquí. Y después terminó todo. Y siguen enviando audio. Este confieso que no escuché, pero cortamos cualquier cosa. Sin filtro. Comandante, cierto lo que dice el triple X de la consola, Gustavito, la mueve. La chipa se hace con suero y todos los condimentos. Espectacular sale. Bueno, listo. Chipa mestizo, receta económica especial para Semana Santa, dice. También. Bueno, vamos a cambiar el tema porque hay poco más. Acaban de terminar el tatacuá. Gracias, Dani. Mira, mañana te llevo la chipa en la olla, dice. Acaban de terminar el tatacuá. Esto es lo de animación. Gracias, Horno de barro, dice Gustavito. Mañana te llevo las gracias, Dani, muy amable. Y bueno, vamos a dejar ahí nomás porque hay poco más. Gracias, Dani, muy amable. Pensé que es cierto lo que dice Gustavito, se dejó la chipa. Hoy parece que es más de exportación para decir yo comí esto, aquello. O está lo tradicional, ¿verdad? Pues se come mucha chipa. Sí, se come mucho. Lo que hace mucho la gente es comprar la masa hecha ya también. Y solamente ya la cocinan. La meten en el horno. Sí, ya no hacen más propiamente con los ingredientes. Bueno, tal como dijimos, Bruera viajó a las 4 de la mañana y no viajó Olveira. Para el partido, a las 4 de la mañana salieron. ¿El partido el jueves? El partido del jueves a las 8 de la noche. Llegaron hace una hora a Perú, anunció la página de Olimpia. ¿Y después? Ya están allá. Y viajó uno de los chiquilines. Sí, 2 viajaron, 3 viajaron. Y hay 25 jugadores: Juan Espínola, Pedro González, Carlos Urán, los arqueros, defensores Luis Zárate, Iván Torres, Mateo Gamarra, Sergio Tálora, Antolino Alcaraz, Johan Romaña, Junior Barreto, Víctor Salazar, Facundo Zavala, mediocampistas: Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Fernández, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Ramón Martínez, Manuel Romero, delanteros Ronald Cornet, Diego Torres, Facundo Bruera, Guillermo Paiva y Alan Wilk. En la lista de los dirigidos por Diego Aguirre. Allí sacando a Bruera después todos de la casa, o se iniciaron por lo menos en la casa en Olimpia. En el caso de Cornet de juvenil, Torres también, Paiva arrancó también allí. Bueno, aunque Paiva venía el 3 de febrero, ¿verdad? Llámale a Andrés Riquelme el tema de Tacuara Cardoso, el tema que vamos a conocer con Andrés Riquelme, el tema de Tacuara. ¿Cuántos goles? Con Andrés Riquelme. ¿Y quiénes están después? El tema de Tacuara Cardoso, que tuvo un accidente pero no pasó a mayores. Así es. La parte dañada de la parte de la camioneta. Daños materiales. La zona de Barrio Jara. La zona de Barrio Jara fue su accidente ayer, sí. Pero daños materiales nada más. Sí, señor. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Luomo presenta su nueva colección, naturalmente otoño-invierno 2023. Él quiere que ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene, cambia el paisaje, cambian las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. No, después llamarle, por favor, está con su papá en el médico, perdón. Después llamarle a Andrés Riquelme. Víctor Vázquez dice, Víctor, ¿verdad que este no es Infanto? Sí. Ya que me parece Dani Maciel, yo no puedo estar ausente. Ya que aparece Dani Maciel, yo no puedo estar ausente, dice Víctor. Está de cumpleaños, dicho se pasó. Saludo para Víctor Velázquez, sí, Infanto. Está de cumpleaños. Mucha felicidad, presidente del Círculo. Está el presidente. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Infanto. La página de Botafogo, Matías Segovia. ¿Ya vieron? Fue presentado, sí. Fue presentado Matías Segovia en Botafogo. Señor, mezclando un poco de todo, estoy observando Melgar. Solo un gol hizo en todo el año, el rival de Olimpia.
Un solo gol, 8 goles en contra y solo 3 puntos tiene Melgar hasta aquí. Un solo gol hizo en todo el año en la Liga Peruana. ¿Le va a meter a Olimpia? En 7 partidos, sí. ¿Y para qué nomás escribió? Para que le feliciten. Nadie se acuerda, dice Dani Maciel de Infante. Es compañero de nosotros. ¿Por qué Pio así Dani Maciel con Infante? Eso es una rivalidad de años. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Ah, la puta. Bueno, vamos a volver otra vez a lo nuestro. Bueno, seguimos. Olimpia. Melgar tiene un rival que está complicado en su liga local. Está bastante complicado en su liga local. No ganó ningún partido hasta aquí. 3 empates, 4 derrotas, un solo gol. Pero a favor, ¿con qué colega hablamos nosotros peruanos? ¿Puede llamarle a Eddie Flimenthal? ¿Verdad? Momento, sí. Con el último colega que hablamos fue el de que cubrió Barcelona, que decía que no está llegando bien igualmente Barcelona. Por lo menos su técnico está en medio de críticas. Si bien lo de Barcelona está mejor porque tiene 2 victorias y 2 derrotas, pero alterna victorias y derrotas últimamente el equipo de Bustos. Mirando los nombres de Melgar, los más conocidos, el arquero, por ejemplo, es suplente en la selección es Cáceda, Carlos Cáceda. Y después un extremo, Luis Iberico, que llegó a tener alguna que otra convocatoria. Selecciones y Bernardo Cuesta, el 9 que más sí, que es más resonante, más reconocido, por así decirlo. Después varios nombres que seguramente son interesantes para el fútbol peruano, pero que de este lado del continente a mí por lo menos no me suenan tanto. Y el técnico, como decíamos la vez pasada, es Mariano Soso, que en su momento llegó a trabajar aquí con Torrente en Libertad. En lo previo es un rival no tan duro para comenzar la Copa Libertadores para Olimpia. Sí. Por la estadística, como vos decías. Sí se hizo fuerte mucho de local en las últimas campañas. Sí. Pero en Libertadores. Claro, pero en el torneo no arrancó bien. No ganó un solo gol. Es preferible tener un rival así de un comienzo y no alguien complicado. Vamos a un repaso mientras esperamos 2 semanas coopera el equipo paraguayo. Puedo hablar con Héctor Melgarejo, presidente Ameliano, hoy está arriba de la tabla de Olimpia, superando. Ahora, en minutos, ahora, a las 12 habla también en conferencia el técnico de Barcelona, para después. ¿En dónde? En el hotel. En el hotel. ¿Chico va a transmitir? ¿Dónde está? Habría que ver si están ellos solo para medio ecuatoriano, pero después podemos traer lo que dice igualmente su técnico. Vamos a hablar técnico. ¿Quién es el técnico de Barcelona? Fabián Bustos. El argentino Bustos. Cuestionado Fabián Bustos. Estaba ahí no estaba Cordobés, creo que sí, no. Coyuante, ¿cómo es? Sí, Rolando Asas estaba, pero ahora ya no está con él, el paraguayo. Igual nos puede dar una radiografía, igualmente lo que es hoy el Barcelona. Cerro Porteño, usted desordenado el programa hoy. Cerro Porteño, posible 11 Barcelona para enfrentar a Cerro, ¿sí? Sí. Javier Burray en el arco, Pedro Velasco, Paco Rodríguez, Lucas Sosa, segundo Portocarrero, Fernando Gaibo nosotros le conocemos. Sí, que estaba jugó en Emelec, Independiente del Valle, jugó en la selección, jugó en Independiente de Avellaneda también. Sí. Leonay Sousa, Adonis Preciado, Quitu Díaz, argentino, nacionalizado. Sí. Janel Corozo y Francisco Fridiseski es el equipo que va a poner probablemente Barcelona para enfrentar a Cerro Porteño. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusibellana Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Miguel Cáceres Burrón, muchísimas gracias por lo que nos están enviando. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Anda bien, Resistencia 2 seguidos. 2 victorias seguidas, exactamente. Justo coincidió con el cambio de arquero. ¿Y Orteman qué dice Orteman? Y ahora encontró la vuelta. ¿Encontró? Sí, encontró la vuelta porque tuvo dos partidos ante Nacional, es cierto, perdió 1-0, no hubo tanta diferencia, pero el segundo no jugó nada bien y encima tuvo esa situación ante Tacuary. Después arregló el panorama y 2 triunfos seguidos para Resistencia. ¿Cómo te va, Víctor? Bien, Arturo, ¿qué tal? ¿Qué tal salió la chipa? Bien. Estamos acá intentando. Me tienes una pregunta porque vos me buscaste, no vayas a buscar. ¿Cómo se hace la chipa? Chipazo.
Lo único sé que lleva carne, Arturo, después por ahí quedamos, ¿eh? Brillante, brillante, chipa de maíz con carne. La chipa jazmín. Chipa jazmín. Ese es caro, ¿verdad? Ese que dijo Gustavito que ese era. Qué difícil. Ameliano hizo un momento, Héctor, bien. ¿Cómo se consiguió? ¿Se tomó conciencia o vos esperabas que llegaba la oportunidad de esta estabilidad? Porque entendieron el mensaje y hubo un sentido corporativo en todos los órdenes, Héctor. Sí, nosotros creíamos, cuando armamos el plantel, Arturo, ese era el objetivo, claro, era mejorar o igualar lo que hicimos el año pasado en el clausura. Nosotros habíamos terminado sexto y en base a eso trabajamos, ¿verdad? Y ciertamente se formó un muy buen plantel. Yo creo que el secreto está en el plantel, Arturo, porque no hay fecha que se pueda repetir el mismo equipo y nunca es por decisiones tácticas, ¿verdad? O sea, siempre fueron por bajas lesiones o errores arbitrales, ¿verdad? Y ahí quiero entrar otra vez en el tema por decir qué hubiera pasado si es que Carlos Polenite no hubiera cometido el error de expulsarle a Alfonso y dejarnos 45 minutos con 10 hombres contra el Nacional, y qué hubiera pasado si Juan Gabriel Benítez no se hubiera equivocado y nos hubiera dejado con 11 hombres contra Olimpia, ¿verdad? Podríamos haber tenido 4 puntos más, ¿verdad? Y bueno, se subieron sobrellevar de este tipo de situaciones. Yo creo que de acuerdo a los informes que viene sacando la dirección de árbitros, a hoy el Sportivo Ameliano fue el equipo que sufrió más de los errores arbitrales, ¿verdad? Y igual con eso estamos ahí y lo único que queda es, a veces dice uno hablando con Diego Serrat incluso, que hicimos bien, que armamos un buen plantel, que se trabajó bien con el cuerpo técnico, que todos los muchachos entendieron, que se trabajó gente comprometida, gente que le conocía al profesor Humberto, que le conocían al profesor Humberto, que ya le tuvieron en otros equipos y bueno, ahora hay que esforzarse el doble o el triple para seguir con la misma racha, ¿verdad? ¿Y los muchachos? Contanos. Bien, Arturo, ahora ya acá firmando los cheques ya del premio del fin de semana y bueno, felices, contentos, cumpliendo también en la parte administrativa, que es lo que nosotros podemos dar y a partir de ahí sumar, Arturo. O sea, acá no nos queda otra. O sea, tenemos una buena campaña, pero realmente si uno mira la tabla de promedio, estamos a 2 partidos, 3. O sea, acá no hay que perder el foco, acá hay que sumar. Después, como terminemos ya va a ser otra la historia, pero acá hay que sumar como sea. Y con relación a esta campaña de 5 partidos, los últimos, 4 ganados, 1 empate, viene Libertad del lunes en para 1, con el cómodo puntero del campeonato que ahora Libertad. Sí, Arturo, un partido difícil, ¿verdad? O sea, nos toca Libertad, nos toca Cerro, nos toca Guaraní. O sea, son 3 partidos en 8 días muy difíciles que tenemos que dar la talla, ¿verdad? Nosotros sabemos que a hoy en el campeonato un solo partido perdimos, que fue contra Resistencia. Y hay que continuar con eso, hay que sumar, hay que poner, hay que saber la realidad. Sabemos que Libertad, el poderío que tiene Libertad en todo sentido, ¿verdad? En amplitud de plantel, cuerpo técnico, la logística, todo lo que significa en sí, ¿verdad? También nosotros, de vuelta al profesor Humberto, aparte de la baja de Franco Ortellado por el error que cometió Juan Gabriel, también se le suma lo de Elio Vera, Giovanni Bogado y Blas Cáceres, que son atletas de Club Libertad, ¿verdad? Entonces, yo creo que, como digo, el plantel de vuelta es el que va a tener que sobresalir y hacerse fuerte, ¿verdad? Presidente, ayer hablábamos con Humberto y él nos reconocía que él quisiera jugar mejor, pero mientras saque resultados, para él la situación está bien. No sé si dentro del análisis de la directiva van con la misma temática, o sea, miran 100% los resultados, prácticamente sacar victoria como sea es la temática, o por más de que se gane y si no se juega bien, ¿hay alguna situación que plantean al entrenador? No, hay que ganar. Es más, Humberto, hoy estaba hablando con él y me decía, Héctor, en mi cabeza estaba línea de estrés, me decía el fulanito, me decía los nombres, los volantes, cómo jugar. Todavía, ¿verdad? Pues ya hace tiempo que está queriendo meter eso en la cabeza, pero los resultados impiden, ¿verdad? La buena campaña que venimos haciendo y hay que continuar así, ¿verdad? O sea, no hay por qué cambiar. Si se suma, que es lo importante. Después, cuando seamos un equipo ya más estable, ojalá ya
lejos de mirar la tabla de promedio, podamos avanzar con todo lo otro, ¿no? Para el lunes, lesionados, algún jugador que ya es baja, por ejemplo el caso de Blas Cáceres, ¿cómo está? ¿Él va a poder jugar o descartado por cláusula? No, por cláusula, más es por pacto, ¿verdad? No hay nada. Nosotros respetamos y Elio Vera, Giovanni Bodado y Blas Cáceres, ¿verdad? Se le suma a Franco Ortellado, que fue expulsado de forma errónea por Juan Gabriel Ericeira. Y hay algo que vos tu mente nos deja de que está ahí, ya se quedó el tema de todo lo que significa jugar competencias internacionales en lo que es en lo deportivo y económico para una situación financiera más interesante de respuesta, ¿no? Claro, Arturo, o sea, la parte económica siempre no hay que dejar de lado, ¿verdad? Para nosotros hubiera sido brillante continuar en la Sudamericana y poder sumar, ¿verdad? Un ingreso importante, no solo para todos, fue lo que estábamos hablando hoy con el profesor Humberto, también para el cuerpo técnico, para los jugadores, ¿verdad? Pero bueno, ya hay que dar vuelta a la página y hay que meterle, hay que seguir sumando y ya este campeonato de apertura estar tranquilo y el clausura ya apuntar directamente a la Copa, que yo creo que si continuamos de la misma forma va a ser posible. Acá dice Dani, hay una corrección que querés hacer para que se pueda entender. 4 veces te dijo error de Juan Gabriel. ¿Qué es ese? 4 sobre las expulsiones. Pero no es solamente un árbitro, Héctor. No, a nosotros nos tocaron, o sea, yo hablo de lo que dijo la dirección de árbitros, pero lo que yo opino, yo te digo, yo no soy árbitro, no tengo la capacidad, o sea, no tengo la capacidad que tiene la dirección de árbitros para discernir un error o no. Y yo hablo de los errores que fueron evidenciados tras el informe de la dirección de árbitros, ¿verdad? Que fue la expulsión de Frederick Alfonso contra Nacional, donde el informe de la dirección de árbitros dio como errónea esa expulsión, y también la de Franco Ortellado, que también la dirección de árbitros dio como errónea esa expulsión, ¿verdad? Ajá. Que vuelvo a dar la salvedad, ¿qué hubiera pasado de Ameliano? Y en esos 2 juegos completábamos los 11, ¿verdad? Podríamos estar hablando de 4 puntos más, ¿verdad? Por cómo se dio el desarrollo del juego a partir de ahí. Y también es el único equipo en el campeonato que, sumado los minutos que va a tener fuera un jugador por un error arbitral, suma 5 partidos. 2 partidos de suspensión por un error arbitral con Frederick Alfonso, 2 con Franco Ortellado por un error también del árbitro, y se le suman los 45 minutos que nos jugaron de cada etapa. No hay ningún otro equipo dentro de este campeonato que haya sufrido lo mismo que sufrió Ameliano por errores del árbitro, dicho por la dirección de árbitros, no por el presidente Ameliano. Está bien, pero son posturas y lo que vos estás diciendo vos con relación a lo que tendría que conducir con mayor acierto en los partidos. Héctor, un saludo al aire, gracias por tu tiempo y contra Libertad lo que viene. Chao, Héctor, gracias. No, por favor, a las órdenes cuando guste. Gracias, Héctor Megarejo, presidente Ameliano. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, no marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. ¿Cómo te va, Pablo? Todo bien, Arturo, un placer saludarte nuevamente. Igualmente con Pablo Aguilar, juegan el sábado, contan los bolos de Luqueño, este último partido que terminó en 2-2, y lo que te da una reflexión del hecho hasta ahora en el campeonato, terminando la primera rueda, Pablo, en Luqueño. Bueno, mucho altibajo, ¿no? No habíamos comenzado como queríamos, después se nos fue dando los resultados por lo que estábamos trabajando. Este último partido, sinceramente, el equipo no estuvo acorde a lo que veníamos haciendo fechas anteriores. Bueno, siempre hay partidos así, ¿no? Que no están saliendo las cosas, pero se pudo rescatar, digamos, un punto que al final es valioso para nosotros, pero
pero por el desempeño de lo que estamos llevando, estamos tranquilos, estamos ahí trabajando para lo que va a venir. Sabemos que todavía falta una fecha para que termine la primera rueda, pues la segunda rueda va a ser más duro todavía, así que nos tenemos que poner bien a punto porque bueno, el cierre del torneo va a ser muy bueno. Pablo, ¿cómo estás? Germán Cafa te saluda. Pablo. Germán, placer. Bien. La consulta va, ¿qué es lo que le falta a este luqueño para encontrar una regularidad y que sea protagonista del torneo en serio? Porque hay partidos que juegan muy bien, que gana bien, con autoridad, y después pasa lo del partido pasado con Trinidense, que en lo previo era el candidato a ganarlo por cómo venía Trinidense. ¿Vos qué crees, o de tu postura, de experiencia, con ese sentido de pertenencia en Luque, que conocés bien el club, qué es lo que le falta al equipo para decir, bueno, Luque está serio, Luque puede pelear el torneo, puede ser protagonista? Manejar un poquitito más, contestando un poquito, creo que manejando un poquito más los partidos, porque bueno, lo más, ¿cómo se dice? Lo más difícil lo hacemos, estamos llegando a los goles, pero muy fácil nos están llegando también a concretar en nuestro arco, así que creo que el manejo de partido lo tenemos que llevar un poquitito más con calma. Sabemos que bueno, somos muy poquitos de experiencia ahí y muchas veces nos aceleramos de más. Tal vez hay algunos partidos que teníamos que haber cerrado ya y no lo hicimos como se debía, y por eso se ve, digamos, que el equipo un partido bastante bien, el otro como más o menos. Por eso ese equilibrio, digamos, no lo tenemos todavía. Yo creo que va más bien, como te dije, por el manejo de partido, que bueno, lo tenemos que ya mejorar. Ya va a terminar la primera rueda y todavía no encontramos ese equilibrio que realmente buscamos. Así que ojalá que después de este partido ya, como se dice, lo podamos manejar mucho mejor, y esa va a ser una clave importante para nosotros, porque como te digo, lo más difícil de llegar al gol lo estamos haciendo, así que tenemos que ser más sólidos, digamos, de medio para atrás también. Quizás está pecando con esa cantidad de juventud en el equipo también. ¿Marcabas eso, Pablo? Sí, también te juega un poquito, digamos, eso, porque bueno, juventud, como se dice, todos queremos, o sea, todos quieren correr, todos quieren meter. Pero hay que pensar, hay que pensar y manejar los tiempos. Manejar un poquitito más el partido, y más todavía teniendo, digamos, ventaja en el marcador. Pablo, hablando ahora del ambiente en sí, mencionaba bien que cambiaron las cosas. Esos rumores, todo lo que pasaba hace 3-4 semanas atrás, que incluso podía haber cambio de técnico, que la situación estaba complicada, hoy es cosa del pasado, hoy ya se mira de otra manera la perspectiva del luqueño. Igual en su momento lo había dicho yo, o sea, el equipo siempre estuvo tranquilo, estuvo firme, porque sabíamos lo que estábamos haciendo, sabíamos digamos cómo se entrenaba, cómo se metía, y bueno, que en cualquier momento podía cambiar eso. Sinceramente, eso hay que admirar, o sea, por más que haya lo que te dije, que falta un poquito más de manejo de partido, pero te da una tranquilidad de cómo se entrena en la semana, y bueno, pero ha cambiado las cosas, sinceramente. Ahora un poquito más tranquilo. Yo te puedo decir, tal vez nosotros de experiencia teníamos más compromiso, o un poquito más de nerviosismo en ese sentido, porque no estaba saliendo. Todos los chicos siempre lo veía bien, y eso te da un poquito de tranquilidad, digamos, en la semana. Lo último, Pablo, ¿qué pasa con la defensa paraguaya en la selección? Y nos falta un poquito de trabajo todavía, creo, ¿no? Se olvida, bueno, lo que antes era nuestra selección, siempre, como se dice, se comenzaba de la base, de atrás para adelante, y yo creo que hay que volver a esas bases, trabajarlo de atrás nuevamente adelante. Pues la verdad que
en ciertos lapsos del partido se demostró un buen juego, y yo creo que teniendo un poquito más de tranquilidad, y la misma cosa para la selección, manejar un poquito más también el partido, creo que vamos a ser una selección bastante sólida. Pero ocurre, Pablo, que nuestro presente defensivo no es bueno y hay jugadores usando la presión bien común de jerarquía, de experiencia, y a la hora de verdad no. Hay que complementar bien ese, digamos, el equipo, porque la mayoría sabemos que en sus equipos, la mayoría son figuras, son grandes jugadores. Bueno, es la única cosa de complementar bien, digamos, y un poquito más de entendimiento. Yo creo que eso va a ser la clave para nosotros, porque ahí tenemos que hacernos fuertes nosotros. Siempre la selección, cuando ha conseguido cosas importantes, siempre ahí se hacía fuerte. Hay jugadores ausentes, Hay que recuperar a todos los jugadores, hay que recuperar, hay que hacer una familia nuevamente, cosa que la verdad es lo que he escuchado, que hay una unión ahí, y bueno, yo creo que van a salir bien las cosas. No nos tenemos que guiar, digamos, todavía por este amistoso. Ya ahora la verdad yo creo que el equipo va a funcionar. Bueno, hay ausencias y lo vamos a comentar después de todo, ¿verdad? Que no están jugando y tenemos que preguntar por qué. Pero bueno, Pablo, un saludo para vos. El tema de la selección, el capítulo superado, ¿no? No, ya apoyarlo de afuera, nada, pues, no, por eso, apoyar a esta gente que está, y bueno, desearle siempre lo mejor. Chao, Pablo, gracias. Abrazo grande. Gracias, igualmente, Pablo Aguilar. Juan Escobar, ¿por qué no está? Y de... Él hizo algo, comentó algo, dijo algo. Él en su momento había tenido, no sé, una especie de polémica con Berizzo, en su momento, en la época de Berizzo, pero después volvió a ser convocado. Después volvió. Sí, después volvió a ser convocado. Pero tampoco Juan Escobar quiere hablar con nosotros. No, en realidad no. Con la prensa no quiere hablar, él se molestó con la prensa. ¿Ve? ¿Cuál fue la polémica con Berizzo? No, y en su momento él como que dio la sensación que priorizó un tema personal o algo así, no venir a la convocatoria. Sí, un partido... porque él había jugado la Copa América 2019 con Berizzo. Después hay un partido donde pasó algo y al final él prefirió no ser convocado, y como que se generó algo de que él no quería venir, o si venía quería venir para ser titular, algo así se había comentado, pero al final quedó como simplemente un rumor. Incluso Berizzo aclaró, porque se le preguntó un montón de veces, que él estaba en los planes. Lo llamativo fue que después de eso volvió a ser convocado, pero casi no jugaba, o sea, nunca fue opción. Elvio Roca es su representante. Llamarle que Elvio Roca es su representante, porque no puede quedar en la nebulosa. Ahora fue figura en México y no juega. Porque yo no digo que sea titular, yo digo que integre la plantilla y que después resuelva. Y puede sumar, pero no viene. Suma jerarquía. Encima él juega de lateral, juega de central, te da esa doble oportunidad y no se le usó nunca. Y bueno, ya volvemos. Ahorrando llegas más lejos, la Caja Mutual te premia con un Nissan Kicks 0 kilómetro. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. ¿Y quién viajó? ¿No se fue Malte Melgarejo a Arequipa? Voy a buscar si está en la lista completa. Aquí encontré el reporte antes de cambiar este tema puntualmente sobre Juan Escobar. Aquí dice, en su momento cuando hablaba con nosotros en Fútbol a lo Grande, junio del 2021, dice, el futbolista dijo que no existió ningún enojo de su parte y mencionó que el permiso fue solicitado a Eduardo Berizzo debido a que necesitaba gestionar documentos en el país al tiempo de tomarse un descanso junto a la familia. Quedamos bien con el profesor, aclaramos bien y sabe que estoy presto para la próxima convocatoria. Me entendió bien, dijo en su momento, allá por el 2021, el último... La última vez que hablamos con él. Sí, exactamente. ¿Cómo te va, Elvio? Arturo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Saludo a los muchachos también y a esa gran afición que escucha siempre de la 1080. Gracias. Elvio Roca, representante de Juan Escobar. ¿A vos no te dice, Juan, por qué no le llama el técnico? No, él como todo jugador sigue esperando, lógicamente, y nada, nosotros también pensamos que iba a ser tenido en cuenta porque él lleva jugando ya todo este torneo, que ya son 13 fechas, de central. Y allá en México, hoy acabo de llegar yo
6 de la mañana, allá en México, es considerado el mejor central de la liga. Elvio, ¿qué tal? Te saluda Germán Cafá. Todo bien. Tanto tiempo. Elvio, la consulta va directo, pero Juan quiere jugar en la selección, o sea, le da prioridad, porque se habló mucho, como que en su momento no era la prioridad para él. Entonces, para que vos puedas aclarar, sea la voz de él, y digas de que él sí quiere jugar, que él sí quiere ser convocado, que le quiere dar la prioridad a la selección, ¿o no? A ver, todos los jugadores sueñan con jugar en la selección paraguaya. Imagínate, acabo de escuchar la entrevista de un gran profesional de Pablo Aguilar, y como yo le digo siempre a todos, ¿verdad?, a los muchachos, a los entendidos del fútbol también, ¿verdad?, de que hoy la realidad de nuestra defensa en el fútbol paraguayo, hoy ¿quién es el mejor central? ¿No es cierto? ¿Verdad que es Pablo Aguilar? Anda muy bien. Con la experiencia, con la calidad que tiene, pero con el manejo de grupo. Pero Elvio, le preguntamos, perdón. No, déjame terminar, Arturo, mi idea. Entonces, Pablo te va a decir, no, yo voy a apoyar de afuera, qué sé yo, y lo que Pablo va a sumar todavía hoy, por lo menos este año y próximo año en las eliminatorias, es muchísimo, muchísimo. Pablo, desde el momento que estaba en Cruz Azul y yo hablaba con él también, él seguía soñando con estar en la selección. Hoy, si lo llama el técnico, se va directo y entrena. Y si tiene que jugar, juega, y si no, no. Y Juan, con la juventud que tiene, con la calidad, con la clase, yo creo que hasta hoy día en la selección paraguaya él no jugó ni siquiera 5 minutos de central. Las veces que lo hizo de lateral. Y de lateral, nada más y nada menos, lo marca a Luis Díaz y lo anula a Luis Díaz. Y después el partido siguiente viene y vuelve a ser banca. Hay jugadores que no están jugando en sus ligas, en sus clubes, son suplentes, vienen de lesiones inclusive, y siguen siendo tenidos en cuenta en la selección. A Juan Escobar nunca le dieron minutos como central. Y siempre lo dije, y ahora lo puedo decir porque acabo de hablar con Juan también, él sigue esperando la convocatoria, sigue con ganas de jugar en la selección. A Juan lo ponemos de central, que es el central que hoy el fútbol, la selección paraguaya necesita, porque necesitamos un central rápido, bueno por arriba, por abajo, que salga bien, que sea un jugador, vamos a decirle, completo. A mí me encantaría pagaría por uno de ustedes que vayan a ver allá en el fútbol mexicano cómo lo tratan tantos periodistas, dirigentes de otros clubes. En el partido pasado estuvo con un dirigente de Pachuca y me dice que es el mejor central. Y Pachuca es el último campeón, ellos lo ganan 2-0 de visitantes y él siendo la figura. Él sigue soñando con la selección paraguaya. Hoy, ojalá en algún momento lo llamen y lo pongan de central. Te pongo la firma que no lo saca nadie más ahí de central. Y es el central que hoy la selección paraguaya necesita. Ahora, de lateral igual va a jugar porque también fue el mejor lateral de la liga allá, pero hoy nosotros necesitamos un central que te resuelva rápido en el área, en las pelotas divididas, en esos pases filtrados. Pero de por ahí yo escuché inclusive algunos comentarios de que él se negó para venir, no sé qué cuánto, por para eso gira con Japón. Por eso era la pregunta que yo te hacía, Elvio, sobre ese tema. Por eso te preguntaba. Déjame terminar es justamente eso, esa gira con Japón. ¿Qué pasó con Juan? Juan venía arrastrando una lesión de lumbago, y como era muy muy necesario que termine hasta donde ellos se eliminaban en la liguilla, él jugó 7 partidos seguidos así, con ese dolor, y después tenía solo 15 días de tiempo para descansar, y la única medicina para esa lesión era el descanso. En sus 3 días de descanso que tenía ya de vacaciones con la familia, lo llaman de la selección justamente para ir a esa gira de Japón. Yo inclusive llegué a hablar con Justo, le expliqué también, volví a hablar con Juan, y en el club le dijeron que él tenía que reposar. Bueno, yo se lo expliqué, también creo que Juan le explicó a los directivos, y al final eso se toma como que él pareciera que se negó o no. A mí no me consta eso, ¿verdad? Pero escuché rumores
de eso, ¿verdad? Entonces él en esos 3 días tenía que, en esos 15 días que tenía de tiempo, tenía que volver a Paraguay, solucionar su problema de documentos con sus mellizos, allá también sacarle los documentos a su hijo que por primera vez iba a venir a Paraguay, y en ese tren de descansar, recuperarse esa lesión y venir a Paraguay y solucionar el documento mientras que él se iba de gira, y automáticamente no iba a poder hacer esas gestiones. Pero lo más importante era esa lesión volver a recuperar. Y fue lo que pasó, y después al final, ahora no está. Entonces yo creo que, no sé, seguimos esperando, seguimos en la misma y con la mejor y mayor predisposición para que él siga jugando en la selección. Pero a mí particularmente, como amante de fútbol, me encantaría verlo medio tiempo nomás de central. Después le invito a todos y quiero escuchar sus comentarios, a ver si lo vuelven a sacar de ese lugar. Elvio, y desde aquel tiempo de la situación que describías de la gira asiática a la cual él no fue, hasta hoy, ¿los Barros Esqueloto volvieron a hablar con él? ¿Le llamaron por lo menos por teléfono como para decirle que está siendo observado, o ya no hubo contacto con ellos? Lo que pasa es que Juan Escobar, a ver, las veces que yo le consulto específicamente sobre ese tema de si alguien lo llama o no, casi nunca ninguno de los técnicos lo llamó. O sea, le llegaba la convocatoria y nada. A veces jugaba de titular, a veces no, y o sea, no sé si con algunos nomás de repente se es muy, digamos, muy directo, o lo cuidan un poco más, o qué sé yo, no sé, pero a él casi no lo llaman. Ahora, no lo llaman. Disculpame la interrupción, le estoy diciendo a Germán Cafa que también te preguntaba. Él habló con Justo Villar, coordinador de la selección. Yo hablé con Justo. Y ahí quedó. Yo hablé con Justo. Perdón, pero también ¿vos hablaste con Justo? A Juan y le dije, vení, anda, tenía que hacer ellos la visa por propios medios también, y él estaba en su 3er día de vacaciones. Pero para él lo más importante era esa lesión. Él me explica, yo se lo explico también a Justo, y yo creo que en esa gira también, no sé si 3 o 4 de los centrales no pudieron irse, no fueron, y bueno, y qué sé yo. Bueno, cerrando esta charla, Elvio, perdón. De irse y jugar, pero él prefirió reposar y recuperar esa lesión. Ya explicaste. Y también en el mismo tiempo de esos 5 días que le restaban, venir a Paraguay y hacer todas las documentaciones pertinentes de sus mellizos para llevarlo a México. Te pregunto para cerrar la charla, Elvio Rojas, ¿vos le llegaste a hablar a Justo Villar porque hablaste con él para preguntar qué pasó con Juan Escobar en la selección? Después ya no, es que yo no acostumbro eso, Arturo. Yo trabajo con mis jugadores desde los chicos de la formativa, primera división, me mato con ellos, por ellos, y con el único sueño de algún momento llegar y jugar en la selección. Pero yo también en su momento, así como Berizzo se preocupó para que Juan... Perdón, se preocupó Berizzo para que Juan no diga nada y se calle y que no pase nada en aquel momento cuando dijeron que no, él abandonó y esas cosas. Él se lo explicó perfectamente al profe Berizzo cuál era su situación y del por qué quería quedar fuera de la Copa América, porque necesitaba descansar y necesitaba solucionar un problema muy grave en ese entonces, era del entorno familiar, y entonces Berizzo al final lo entendió, pero Berizzo se preocupó en ese momento porque pensó que Juan iba a hablar y decir que no quería venir más a la selección, y no existe eso, Arturo. Ningún jugador va a dejar de querer jugar por su selección. Bueno, más allá de que de repente él, por el nivel que tiene, él sabe perfectamente bien que le dan una oportunidad y va a ser titular indiscutible. Bueno, esta es tu posición, ya están escuchando en la selección, y es decir, él no tiene es decir, él está dispuesto a que lo llamen, y vamos a ver qué va a pasar con relación al futuro de una gran actuación en México, Juan Escobar. Estás aclarando el tema. Un saludo al aire, Elvi, gracias por tu tiempo, muy amable. El gusto es mío, Arturo, muchísimas gracias y saludos al gran amigo y compañero Germán Cafa. Abrazo, Elvio, abrazo. Elvio Rojas.
Volvió el plan más increíble del grupo Garden. Mazda PT 50 4x4 full automático con Nissan Frontier 4x4 automática en 48 cuotas de $299, con una mínima entrega inicial, seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llamanos al 238-9100, escribinos al 0971-311-611, plan más increíble del grupo Garden. Está Andrés Riquelme y después Ariel y Fran del Botija, que nos da una mano desde Arequipa. Ahí viajó su programa de radio, ¿cómo se llama? Olimpia Media. Olimpia Media se fue ahí. Sí. Estaban todos en Arequipa. Está Andrés Riquelme, queremos saber por favor de Tacuara Cardoso. Y le llamamos, Andrés estaba con su papá en el médico, así que pedimos disculpas. ¿Cómo te va, Andrés? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a los compañeros de la mesa, a la audiencia, mi respeto de siempre. Y un saludo a tu papá, que es el que la estaba acompañando al médico, Andrés. Sí, no, acá está conmigo, te envía muchos saludos, está fuerte. Le queremos llevar de volante central en el Yacaré. Ah, bueno, muy bien. Andrés, el caso de Tacuara Cardoso, goles. Gracias por preguntar, Arturo. No, por favor, el caso de Tacuara Cardoso, ¿cuántos goles tiene? ¿Cómo es? Si los compañeros quieren hacerte preguntas con relación, ¿qué decía Víctor? ¿Qué partido era? No, hay un partido donde él hizo 3 goles. ¿Y después? Pierde por protesta porque metió más extranjeros Chamot. Y ahí la duda es si esos goles son válidos o pierden la validez al haberse determinado el resultado por protesta. Bueno, voy a explicar un poquito para que la gente tenga también un argumento sólido a la hora de definir esta cuestión, Arturo. Vamos a hacer análisis de 3 puntos de vista. Desde el punto de vista estrictamente normativo, desde la casuística y desde la práctica. Desde el punto de vista estrictamente normativo, el Código Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol, entre sus artículos 26 y 30, trata sobre los resultados que son corregidos en el escritorio, digamos, ¿verdad? A través del Tribunal Disciplinario. En el artículo 26 dice y habla de los partidos que son anulados, ¿verdad? Partidos que son nulos directamente, que se hayan jugado, por más que hayan salido 5-0, esos partidos no se tienen en cuenta ni los puntos, ni la diferencia de gol para uno y otro, ni los goleadores. Ese es el único artículo del Código Disciplinario de la APF en donde habla de corrección de goleadores, es decir, que se le sacan los goles al goleador. Es decir, el único caso es si el partido es anulado por la Asociación Paraguaya de Fútbol. Después, los siguientes artículos, el 27, 28, 29, 30, habla de otros tipos de correcciones. Por ejemplo, el partido por retirada, cuando un equipo queda con menos de 7 jugadores, un partido en el que uno de los equipos haya infringido la norma y se le dé por ganado, ¿verdad?, al rival. Este es el caso que Víctor señala. Entonces, en esos partidos no hace alusión el Código Disciplinario a qué se hace con esos goles. En ningún caso, repito, el único caso en el que expresamente el Código Disciplinario habla de sacarle los goles a los goleadores es en caso de que el partido se anule. Todos los partidos que se anulan se vuelven a jugar. Entonces, es lógico que así sea. Los demás casos, en caso de que se le conceda los puntos, de que se aplique retirada, no dice nada de los goleadores. Por eso digo que en el análisis tenemos que ir después de la normativa a la casuística. El 5 de mayo del 2019, Libertad le ganó a San Lorenzo 3-0 y allí Tacuara convirtió 3 goles. Le ganó 4-3. Le ganó 4-3 con 3 goles de Tacuara. Chamot, que era el técnico, metió un extranjero más, protestó San Lorenzo y el Tribunal Disciplinario le dio los puntos a San Lorenzo. El resultado quedó 3-0 y en esa misma sentencia el Tribunal Disciplinario dijo expresamente que los goles de los en esa sentencia no dijo nada con respecto a los goleadores. Otro caso, el 8 de febrero del 2020, Guaraní le ganó a Olimpia 4-2 en cancha de Guaraní, 2 goles de Raúl Bobadilla, 2 goles de Fernando Fernández. Por Olimpia marcaron Silva y Roque Santa Cruz. Ese día Gustavo Costas alineó 6 extranjeros, lo cual estaba prohibido por la norma. Entonces Olimpia protestó, el Tribunal Disciplinario le dio a Olimpia los puntos con el resultado de 3-0. Y en esa sentencia dijo expresamente que se quedaban los goles de los goleadores. Es decir, Alejandro Silva y Roque Santa Cruz subieron sus respectivos goles a la tabla de goleadores del campeonato
y a su respectivo palmarés. Se le sacaron los goles a Fernando Fernández y a Bobadilla, por decisión del tribunal. Pero en el caso del partido entre Libertad y San Lorenzo del 2019, el tribunal no hizo alusión a los goles. Quedó 3-0 a favor de San Lorenzo, pero los goleadores quedaron con sus respectivos goles. Entonces, analizando la norma, analizando la casuística, vamos al criterio que uno, como poseedor de la única base de datos con el 100% de los partidos cargados en Paraguay desde 1906 hasta el 2023, tiene necesariamente que adquirir un criterio. Yo personalmente creo que no se le debe sacar los goles a los jugadores. Primero porque una cosa es el resultado del partido, otra cosa es el rendimiento individual del jugador. En el caso en el que, por ejemplo, la APF le sacó los goles a Raúl Bobadilla y a Fernando Fernández, si esos goles le hubiesen servido a Ferfer para ser goleador de ese campeonato, la APF no le iba a contar, y hoy en nuestro registro íbamos a decir que el goleador de ese campeonato fue fulano de tal con tantos goles, 1 o 2 más que Fernando Fernández, ¿verdad? Pero no le digamos por qué, porque esa es una potestad de la Asociación Paraguaya de Fútbol, su tabla de goleadores del torneo que ellos organizan. Ahora, otra cosa muy distinta es el rendimiento individual de cada jugador. Yo puedo decir hoy, Fernando Fernández jugó X cantidad de partidos por Guaraní y convirtió efectivamente X cantidad de goles. ¿Por qué? Porque eso ocurrió en la realidad. Ahora, que después un tribunal diga que que esos goles no sirven para ese campeonato es una cosa. Ahora, para su historial general, yo sí considero que Ferfer y Raúl Bobadilla tienen esos 2 goles en mis registros. Ahora, el caso que vos me consultás, Arturo, es específicamente sobre Tacuara Cardoso. En ese caso, no hay ninguna duda de que esos 3 goles se le suman. ¿Por qué? Porque el tribunal disciplinario que anuló los puntos para Libertad en ese partido no dijo nada al respecto con respecto de los jugadores. Es decir, no le sacó esos goles a los goleadores de su propia tabla de goleadores. Así que no hay ninguna duda de que esos 3 goles le sirven a Tacuara Cardoso hoy. Tacuara hoy tiene 111 goles convertidos y además tiene otros 18 convertidos por Libertad en el campo internacional. La explicación tuya es muy buena y entonces a consultarte a vos y te preguntamos, Andrés Riquelme, ¿cuántos goles tiene acumulado Tacuara Cardoso? ¿Nos reiterás, por favor? Bueno, Tacuara Cardoso tiene 14 goles en Copa Libertadores por Libertad, tiene 4 goles en Copa Sudamericana, 18 goles internacionales convertidos por Libertad, más 3 goles que convirtió en Copa Paraguay y 80 por el Campeonato Paraguayo. Es decir, tiene 111 goles convertidos por Libertad, incluyendo el Campeonato Paraguayo y partidos internacionales. Si le sumamos a eso los 29 que dejó por Nacional, 28 en los campeonatos paraguayos y un gol en una pre-sudamericana, en una clasificación a Copa, tiene 29 más. O sea, hoy la cantidad de goles oficiales que hizo Tacuara Cardoso por clubes del fútbol paraguayo es de 140, perdón. 29 más 111. Si te pregunta, esa es la respuesta, la que nosotros respetamos. Reiteramos una vez más, ¿válido lo de Tacuara ahora, Andrés? Sí, sin duda. Tacuara alcanzó la barrera de los 100 goles jugando por Libertad, sin duda. Muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, muy amable. Cuando guste, Arturo. Gracias. Andrés Riquelme. Los martes en Farmacia Catedral ahorrás con Sudameris Banca, con descuento hasta el 35% en todas las categorías, con todas las tarjetas del Banco Sudameris en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0982-927-610, ingresa a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Tenemos la cantidad de goles de Tacuara Cardoso. Sí, y llegó a 100 goles en Libertad en el fútbol local, con los tantos del otro día. No hay discusión en cuanto a eso. Después se le suma con lo de Nacional, 140 goles en total desde que llegó al fútbol paraguayo. Libertad Nacional entre fútbol local y Copa Libertadores o Sudamericana, en su momento jugando por estas camisetas.
Muy bien, puede ser un gran saludo para feliz cumpleaños al gran líder, dice el licenciado Jorge Cruz Roa. Así dice el texto, de parte de sus mecánicos, Tal Cruz y de Pavón del Team. Así que muchas felicidades a Jorge Cruz Roa. Hermano. Feliz cumpleaños para el señor Vicente Zamudio, que también está de parabénes. ¿Cumpliendo años? Así es. Muy bien, ¿a cómo se llama? Vicente Zamudio. Vicente Zamudio, muchas felicidades. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué tal, Botica? Hola Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la delegación de Olimpia en...? Bueno, a todos los compañeros y a la audiencia de Puebla Lo Grande. ¿Cómo está? ¿Ustedes están en Arequipa ya? Sí, llegamos en realidad, Arturo, llegamos a las 9:30 hora de Paraguay. Tuvimos una larga espera en realidad de migraciones ahí en el aeropuerto. Salimos aproximadamente a las 11:30 y ya ahora en estos momentos instalados en el hotel, aguardando lo que va a ser primeramente la práctica del día de hoy a las 5 de la tarde y mañana también una liviana movilización. El plantel ya está descansando, aguardando lo que va a ser justamente el compromiso del día jueves a las 20 horas. Y en estos momentos tenemos un cielo parcialmente nublado aquí en Arequipa, con un 15-16 grados aproximadamente de la temperatura. Y eso sí, ya nos han dicho de que en horas de la noche baja bruscamente la temperatura a 8 o 7 grados aproximadamente. Bueno, Ariel, ¿cuál es la actividad Olimpia a la espera del jueves? Hoy el entrenamiento va a ser en el hotel, una liviana movilización, teniendo en cuenta de que el viaje fue de Asunción Santa Cruz y Santa Cruz Arequipa. Hoy una liviana movilización en el hotel donde está hospedada la delegación franqueada, encabezada por el presidente Miguel Cardona, y mañana nuevamente se va a hacer un trabajo liviano, ya esperando lo que va a ser el partido del día jueves. Mañana la última movilización, seguramente allí ya va a definir Diego Aguirre, el entrenador, el equipo que va a iniciar frente a Melgar el día jueves, Arturo. Te pregunto lo último, agradeciendo tu deferencia, Ariel. ¿Va a haber una conferencia de prensa y va a anunciar el equipo, el técnico Aguirre o no? ¿Vos qué querés? ¿Ya se imaginan? Estamos nosotros aguardando justamente eso. Yo creo que sí, Arturo. Yo creo que va a haber conferencia de prensa. Estamos negociando de prensa del Club Olimpia para que se pueda dar justamente dicha conferencia. Ahora habrá que ver si va a ser mañana en horas de la tarde, o sea, del mediodía, o en horas de la noche. Eso falta definir, pero yo creo que mañana por la mañana ya vamos a tener el panorama más claro acerca del horario de la conferencia de prensa del entrenador franqueado. Muchísimas gracias, Ariel. Valoramos mucho tu atención. Gracias, Ariel. Abrazo grande, señor. Saludos a todos. Gracias. Ariel y Fran. Sin cambios en Trinidense, Ariel. Sin cambios. ¿Por qué violas Ariel se estaba comiendo en el momento? Chipa. Fabián le preguntó. Sin cambios en Trinidense, Ariel. Sin cambios. No se hacen. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Desde Tupí comunicamos a nuestros clientes que los días santos, desde el jueves 6 al domingo 9 de abril, permaneceremos cerrados en todos nuestros canales de venta, retornando el lunes 10 con todos los beneficios que solo en Tupí vas a encontrar. La tienda web continúa disponible en tupi.com.py. De toda la familia Tupí les deseamos una bendecida Semana Santa. Hola Arturo, saludos para todos. Lo convoca a Will, que lo dejó acá. Exactamente. Sí, ahora lo lleva. Will, esta vez será opción. Y lo llevó para un partido internacional. Y lo dejó fuera de la convocatoria para un partido local. Está bien, no importa. No importa. ¿Qué pasa, No importa, está bien. Que lo haya citado está bueno.
Yo creo que alguien ya lo asesoró, alguien habló definitivamente con él y le dijo, no, necesitamos que son nuestros soldados, chiquilines, no chiquilines. Tienen que estar, tienen que sumar experiencia, tienen que estar ahí. Claro, tienen que tener horas de vuelo, tenga minutos, no. Exactamente. Vamos a analizar el fondo de la cuestión. Porque si bien hubiera preguntado antes, no ahora. Él no hubiera jugado con ese riesgo. Eso es lo que claro. ¿Se entiende lo que dice? Claro. Yo no digo que Germán que defienda al jugador. Germán pues tiene el jugador de fútbol en el alma. Yo le entiendo a Germán, Cafa. Entonces tiene que llevar. Acá no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo de la elección aprendida. El papel del entrenador. O qué va a pasar. Error reconocido. Ya dijiste vos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 49. Solicita el crédito de vehículos usados de Comisipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de interés desde el 15%. Para más información, comunicate al 248-8000, ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, tu mejor opción. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Por el orden, niños compañeros, está Cerro mañana. Y a las 4 conferencias de prensa que tenemos que conseguir el... Sí, tenemos todo. Tenemos ya. Churim Saba van a hablar hoy a partir de las 16 horas en conferencia de prensa. Patiño, la gran duda, hasta ayer no practicó, hoy a las 18 es el último entrenamiento. Y hoy va a parar un equipo. Y Piris Damota volvió el fin de semana, pero habrá que ver si ya está para jugar de titular. Capaz vaya a la banca, no sé si ya de una, porque estuvo 15 días prácticamente sin entrenar. Lo otro es la baja de Wilder Viera en el medio obligada. Y ahí hay que ver quién lo reemplaza también. Y mucho tiene que ver si Piris Damota va a la defensa, quién iría al medio campo, si sería Damián, por ejemplo, una de las opciones para ir al medio. Pero hoy se va a definir a las 6 de la tarde. Carnes Campo 9, disfruta nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carendi. Escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Aprovecha los precios bajos en los combustibles de Petrobras. Hasta 500 guaraníes menos en naftas y hasta 525 guaraníes menos en diésel. Para recargarte de energía en esta Semana Santa, hace una parada de calidad en Petrobras. En Universidad La Paz, comenzá a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51,5. Teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. Seguimos. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero, nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Seguimos. Shell baja sus precios a 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular Diesel. Y también Shell V-Power, la mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. Seguimos. El crecimiento es el resultado de tu negocio. Por la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar y agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. ¿Qué dijo el técnico de Barcelona? Lo último que dijo, el resultado del último partido de Cerro es atípico. Es un gran equipo con un gran plantel. Dijo. Sí. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con todas las tarjetas de Visión Banco te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Llegó al Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Bueno, nosotros ya en el Twitter también levantamos lo de Matías Segovia, hablamos que compró el 60% del pase porque nos están enviando. También dijimos que fue presentado oficialmente en Botafogo.
Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Aparero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty, te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty. Con CNT, 2.600 millones en premios, un Audi A4, 1.200 millones más una RAV4 híbrida y salen sí o sí un Suzuki Swift y una Nissan Kicks. Pedí CNT, se pone muy. Los 3 tenemos, los 5 tenemos los equipos paraguayos. Y decía el niño. Además le pone el ingeniero Nito Vera o el técnico Brava de ahí como así. Vos ya dijiste, niño. Sí. Hace una semana. Que va a priorizar. Solo que aquí al Campeonato ser local habría que ver los partidos local cuando no hay viaje. Yo creo que allí podría llegar a poner un poco de local. Pero es para ¿Con quién hablar juega esta Corea ahora? Con Bragantino. Tacuarí, Bragantino el jueves. ¿Dónde? Y después juega ¿Dónde juegan? en el Defensores. El Y jueves ahí, como, a ahí las va a ser 8 más de la mezcla noche. de acá. Sí, Sí. a no haber viaje. Y Va a el jugar el hijo fin de de Lugano. semana ante Cerro. El hijo de Lugano va a estar jugando. El hijo de Diego Lugano va a estar jugando como titular. Ah, entonces Por equipo- ejemplo, entonces equipo alternativo. Va con alternativo. Sí, va con equipo alternativo. El niño dijo, yo le miré Sí, así. esa es la Este ve cómo se abre el niño. ¿Está abierto ya? Ah, nuevo formato. Nuevo formato. Nuevo formato. El niño dijo, yo le miré, ¿qué es lo que le pasa? Y vos ya dijiste hace una semana. Sí, porque la intención de Tacuaré una vez que clasificó es mostrar a sus jugadores exteriores. ¿Qué quiere decir eso? Y con los juveniles, mostrar su material. Ellos quieren vender. Claro. O sea, la mirada es del lado Por eso del una gerenciador. cosa- No le interesa competir entonces. No le interesa competir entonces. Y no, o sea, quieren permanecer en la primera. Que el objetivo está el campeonato local porque Es este año mantener- Tacuarí cumple 100 años y no quiere descender. No, pero Claro. vamos por parte. Una cosa Uno que de yo- los Si pasan de fase se cotizan mejor los jugadores de ellos. Sí, Hay que tener en cuenta pero eso. si hoy le decía a un directivo de Tacuaré, ¿Qué preferís? me firmas pasar de ronda o mantener la categoría, te firma 10 veces el mantener la categoría. Es pensamiento, ¿verdad? Por eso, entre eso y pasar de ronda y pasar de ronda y descender. o sea que esta semana que va a jugar la Copa, Él calcula que- ellos ponen en riesgo la categoría. Si falta muchísimo para el torneo todavía. y para que termine. son puntos vitales. Pero ese pensamiento tienen desde la cabeza del gerenciador. Ocurre No. que está muy mal posicionado. Sí. Está necesitado. Está terrible. Del promedio, Terrible. ¿Y está- cómo recupera si llega a perder 2 seguidos? Encima es el equipo que más técnicos ha cambiado. Ahora va por el tercer técnico ya. Sí. Solo 5 puntos de aquí, Sí. En 10 partidos. en 10 partidos. Y no tiene victoria. Ese Tacuarí y Guaraní que ya está hecho. Sí, Guaraní viaja hoy No, a Guaraní las 10 de está la bien. noche. Guaraní el otro extremo. Sí. Y Guaraní va a poner el equipo parecido al que jugó ante Olimpia. Es más, Así Guaraní como tiene una bastante- sola puede derrota ganar. del torneo que frente a Libertad. Puede ganar Huracán. Estamos con el ingeniero Nito Vela. ¿Cómo te va, ingeniero? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y vos, ingeniero? ¿Cómo está tu encuesta de las chipas? Y sí, acá la chipa, pues se perdió el encanto de la chipa para la audiencia. ¿Por qué, Arturo? Y yo te pregunto a vos, no me vas a responder. ¿Querés que te pregunte? No me vas a responder. No, No es ni tu yo palo. solamente la tradicional conozco. No es tu palo. ¿Cómo se hace chipa aurora? No, ese no es mi palo, Arturo, hacer esas cosas, ¿no? Y bueno, y vos comenzaste con hablar de la chipa. Contestame, ingeniero. No, yo no te pongo ahí en la chipal, pero no sé yo, o sea. Chipa batí, ¿cómo se hace? No, ni idea, tengo, no quiero, lo compro, vaya, o si no, hacen para mí, Arturo. No tenés la idea, no es tu palo entonces. No, es mi palo, no. Chipa, este sabe chipa, vos sabe, ese sí. Las chipas, los tipos de chipas que dijiste, conozco más o menos, o sea. Tenés razón, hay unas clásicas y otras que son medio su nombre raro luego ya. Sí, eso ya no me atrevo yo a comer. Bueno, ingeniero Nito Vela, contanos como directivo de Tacuarí el tema de la Sudamericana y del campeonato. La prioridad es el torneo local. Sí, Arturo, realmente la prioridad es el torneo local porque no estamos bien. Tenemos que ser conscientes de que no estamos bien. Tenemos que mejorar muchísimo para llegar otra vez a tranquilo, por así decirlo, dentro de eso. Y entonces, hoy en día la prioridad es el torneo local, pero no por eso también vamos a dejar de lado la Sudamericana. Tenemos un plantel bastante largo para que podamos hacer 2 equipos y en este caso contra Bragantino
a no jugar un partido con jugadores que creemos nosotros van a darnos la fuerza necesaria. No van a ser todos los titulares, va a ser una mezcla de ambos, porque nosotros el domingo tenemos un partido difícil contra César, y ni qué decir la semana que viene, miércoles contra Timidense y sábado contra Guairén. Un partido fundamental para nosotros. Nito, ¿cómo estás? Te saludo a Tito Cafa. Hola, ¿cómo estás, Tito? Encantado de escucharte. Igualmente, Nito. Poquito ya con Arturo. Bueno. Tu paso por Tacuarí fue algo muy lindo, compartimos lindo recuerdo, muchas cosas juntos y te deseo lo mejor para... Gracias, Nito, gracias. Nito, entonces, escuchándote un poquito lo que vos hablabas del tema del torneo local y la Copa Sudamericana, ¿quiere decir que van a participar nomás en Copa? No van a competir. Tampoco así, Tito. Partido en particular, porque creemos de que este es el mejor rival de la serie de grupos que tenemos, ¿verdad? Seguimos viendo unos partidos de Bragantino y es un rival de clase A, de nivel importante. Siempre protagonista el Bragantino, nosotros siempre. Tampoco vamos a tirar la toalla ya, indudablemente que por esa situación que te estoy diciendo, de que tenemos partidos muy seguidos. Después del primer partido de la Sudamericana, que son domingo, miércoles, sábado, vamos a dar una descanso a ciertos jugadores, porque la prioridad es el campeonato local, pero no vamos a tirar la toalla en la Sudamericana, más todavía teniendo esas posibilidades de ganando un partido, conseguir un apoyo económico, sería interesante. Está bien porque es importante, porque si arrancan bien en la Sudamericana, ponga el equipo que pongas, puedes seguir jugando, compitiendo, hasta mostrando tus propios valores internacionalmente, y eso es algo muy bueno para el club y para los jugadores mismos también. Esa es la idea, Tito. Es más, te adelanto que van a estar, en el equipo titular va a estar un chico de 19 años, goleador de la sub-19, y tenemos otro de la sub-18 que estamos preparando para el torneo siguiente, que van a estar de suplente. O sea, es una mezcla de jugadores experimentados con jugadores jóvenes que queremos ya lanzar para el próximo campeonato. Muy bien. Ingeniero, una consulta. ¿Tiene en mente o información de si viene gente de Bragantino, si es que va a haber público visitante mañana en el Defensores? ¿Algo le manifestaron los dirigentes? Jueves. Me llamaron por teléfono en el contacto de Bragantino y me hicieron las consultas de costo de las entradas, en qué lugar iban a estar. Le pasamos todas las informaciones necesarias. Nosotros tenemos entendido que están viniendo, no sé en qué cantidad, pero están viniendo, o sea, van a acompañar a este equipo. Creo que es el momento también de Maduro, el hecho de que es Semana Santa, pues van a estar por aquí, ¿verdad? A ellos les interesa siempre hacer compras y van a estar. Ya llamaron dirigentes diciendo que hay gente que van a venir. Ingeniero, y del otro lado por allí eclipsado un poquitito porque ese día juega Olimpia, juega Cerro, porque si era otro día y estaban solos ustedes, creería que el aficionado futbolero podía ir a ver el partido. Y saben que va a ser un clima bien en familia, esa es la realidad. Lastimosamente, sumado a eso marca lluvia para ese día. Sí, así es, Jorge. Es más, yo tenía una idea de que este partido de Bragantino podíamos haberlo jugado en Ciudad del Este, ¿verdad? Para ver la posibilidad un poco, como bien decís, de recaudación, pero no se pudo dar porque fue muy rápido. El 7 de febrero tendríamos que hacer algunas adecuaciones, principalmente en el tema de la lumínica. Y entonces no llegamos a eso, y como bien vos lo decís, todos los equipos paraguayos juegan, excepto Cerro, que ya juega el miércoles. Pero ese día juegan todos, juega Guaraní, juega Olimpia, juega Libertad, y creo que Olimpia en el mismo horario de Tacuarí. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por una descripción del momento. De Tacuarí tenemos la película bien clara. Un abrazo al aire. Gracias, ingeniero Vela, muy amable, Nito. Muchas gracias, Arturo. Un fuerte abrazo para vos, para los componentes de la mesa, y felices Pascua para todos ustedes. Gracias, muy amable. Ingeniero Nito Vela, presidente de Tacuarí. Venía Bristol y aprovecha los últimos días de ofertas en Aires Split. Cuotas desde 199.000 guaraníes. Además tenés instalación gratuita sin entrega inicial. Acércate a una de las más de 70 sucursales del país o ingresa a bristol.com.py. ¿Puede jugar en Cerro? Puede. ¿Y por qué no juega? Y en ese caso sería como Piris Amota Brock, si es que no juega Patiño. Así es. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Mira que es local, que por eso lo van a dejar todavía, porque se lo necesita más, porque es local. Si fuera visitante, pero un tema de interrogante. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Encontrar
instaladas en las mejores casas acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. Seguimos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a persona especial. Ingresa a bmayflores.com. Regalamos, Bemay Flores. Enseguida Fabián Busto, técnico del Barcelona. La mejor opción para instalar su industria de depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Se asegura su inversión. Dígame, vos sos recibido. Sí. ¿Ustedes estuvieron el tema de la chipa cuando se recibe? Sí, muy por arriba, pero sí. Sí. ¿Cuál es la palabra? ¿Pero cuál chipa? ¿La chuchi o la tradicional? No, la tradicional. Principalmente se nace en la tradicional. Después tiene sus variantes. Hay que preguntarle a ver si sabe. No sabe él. ¿Qué cosa? Y chipa. Sí. Decirle ¿cómo es la? La jazmín, ¿cómo se hace la jazmín? La jazmín se usa harina de trigo, la jazmín o sea, harina normal. ¿Cómo es? También. ¿Cómo es la chipa? Candoy. No, esa no es cierto, como fue Candoy, yo ya sabía que y te acaba de preguntar que hermano. Candoy es demasiado, una subvariante. Mandubí. Mandubí es con maní. El mismo. Esa tiene maní cuí. Brinda mucha energía para todo el día. Ese para el desayuno y levantó el sí también. Yo te pregunté eso, Pío. No, pero energía. Niño, ya volvemos. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay móvil. 13-4. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso del techo solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Saba no puede equivocarse en la conformación defensiva del Cerro. Hay una alerta roja con los goles que le hacen. Sí. Cuidado con este partido acá, no hablamos de la diferencia de goles distantes, por eso ya no contempla. Pero cuidado, Brock, ¿por qué no juega? Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Y hay que saber la situación de Patiño. Blinda tu vehículo contra el camino. Vení a Arimark y arma tu combo con el polarizado Santec Cerámico, Kit PPF Smart de Santec Reaction y Exol Shield. Además, con tus tarjetas y TAU tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. 13-6. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. Vamos. El instante técnico de Barcelona, rival de Cerro. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Baracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Me pregunto si aquel hincha que estaba indeciso para comprar la entrada para ir a ver la Cerro después del resultado del fin de semana va a comprar. ¿Por qué no va a comprar? O va a optar por otra. Populares son los precios de la entrada. Lactolanda tiene para todos un mundo de ricos sabores y en esta Semana Santa te trae los quesos más ricos para que tus comidas tradicionales se disfruten mucho más. Entonces ya sabes, la Semana Santa se disfruta más con Lactolanda, la marca número 1, la más preferida y consumida del país, la salud de cada día. Puff Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puff Energy, calidad éticos. Ese día y el día después, el hincha de Cerro Sur está rabiado. Pero hoy, cuando llega ya, falta así 24 horas, está otra vez en modo hincha y está ya otra vez para la cancha, porque así el hincha así. O sea, un día te dura la rabia, 2 días. Hoy está otra vez en modo copa, quiere ir a la cancha mañana. Puso precios populares para el combo. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Ahora, si conspiran el tema de que la gente va al interior y es otra cosa. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. 13-7. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota camión y no habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Quiere decir que a las 18 Ábalos por sí
Moreno Martins, Independiente del Valle. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.pirega. 138. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados. Hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555333, dirección Charles de Gaulle 2034, Dr. Víctor Idoyaga, Asunción, Cantabria, Y el S.A. ABC Víctor Villalba es Saba Churín. Saba y Churín hablan hoy en conferencia. Sí. ¿Sabías que 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Aprende nuestra próxima feria de invernada televisada el 11 de abril a las 18:30 horas por Copa TV. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. 138. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, neumático con la mejor relación precio-calidad. El día Itaú llegó a Punto Farma. Todos los martes tenés 30% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Itaú y 35% pagando con QR. Además, puedes comprar con tus puntos Itaú. Promo válida a través de la web, app o llamando al 61 61 000 de Itaú en Punto Farma. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa? Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Si necesitas consultorios médicos, laboratorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda rápido, ginecología, obstetricia, medicina familiar y mucho más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030, Rapidoc, Clínicas Médicas. 139. En Electroban, volvimos con 2 cuotas de regalo, juegos de somier convencional con Pillow Top. Ahora solo 16 cuotas de 193.000 guaraníes. También puedes pagar hasta 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Una bola, le pregunto a Brock, si yo soy Brock, muy le encaro yo a Saba si no juego. ¿Lo vas a embretarlo? ¿Lo vas a... No, eso no, eso es irrespetuoso. Eso es, el encaro significa, a mí me llamaron acá, pero Saba es técnico de psicólogo, ¿sí? No sé si la psicología le ayuda tanto. Enseguida vamos a hablar del tema. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en tu hogar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Voy a poner un ejemplo. Sergio Díaz, ¿qué pasó con él? Y jugó en reserva la semana pasada. Víctor vino, emocionado, habló el chico. Dijo, tengo autocrítica en la conferencia. Yo no digo que justifique nada, porque si no está bien no lo pones. Pero ¿qué pasó de Sergio Díaz? Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. El Sol Seguros. Vuelve la promo más imparable de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles, generas cupones para el sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Bases y condiciones en energygas.com.py. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love Your, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Pero lo de Blog es distinto a lo de Carrascal porque ella estaba en Cerro. Sí. Y después pasó lo que pasó sin entrar en teleshow, ¿se acuerdan? Cosas que se escapaban a eso. Pero si extrafutbolísticas. Y bueno, le llaman a Brock y no juega. Y lo compraron, lo trajeron. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana el 751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeño. Venta, arreglos, huellas sobre el plata. Mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Ya está listo Fabián Bustos en instantes. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cueto General Caballero. El machetazo ahora es el Ahorroso. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Distribuye la Costa S.A. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Llevan un cuotas de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000.
Entérate más en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.py. En la conferencia de prensa a las 4 de la tarde, que actitud tú me saba después de lo que pasó. Llegó a recuperar el Acetahombro nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalperega, recuperar el Acetahombro de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 754-175 ml. Envíalo al 8800. Sigue las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo sin sorteos. Fortín y Tigo Money te llenan de internet. 13. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicel y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sanicel, @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Informes al 648-293 o pide cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, no herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mac, no herramienta más en su obra. 4 goles y una asistencia en los últimos 6 partidos. Anda derechito en Italia. Tony Sanabria es paraguayo. Guillermo Barros Geletón. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probar lo nuevo de Pizza Hamburguesa, su pizza tan real como vos. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. 13-14. Toda gran obra se logra con personas comprometidas a dejar su huella, por eso Super Espuma se renueva para seguir brindando bienestar y confort a través del descanso. Consumires de más alta calidad. Super Espuma, viví más despierto. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. ¿Cuándo juega Paraguay-Perú? ¿Hoy? A las 8, A las 20 8 de horas. la noche. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. 13-14. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben, hoy asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Semana Santa es tiempo de viajar y con Banco tienes hasta 12 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito en cualquier agencia de viajes del país. Además, acumulas puntos, ingresa a bancopo.com.py. Bancopo, un banco con raíces. Lo que dice Fabián Bustos, el técnico de Barcelona, rival de Cerro. Un partido raro el que le tocó el domingo a Cerro, porque enfrentó a Libertad, que es un muy buen equipo, que viene primero, Cerro venía tercero, y estaba muy parejo desde la llegada del entrenador. Es raro lo que pasó, porque venía los 4 partidos de Copa Libertadores, los ganó, le ganó a Curicó Unido los 2 partidos, le ganó a Fortaleza los 2 partidos, en el torneo estaba recuperando terreno y estaba muy bien. ¿Qué consiguieron mañana? Que es un partido parejo, que es un rival que tiene buenas herramientas como nosotros, que tiene un buen sistema de juego, juega muy directo, tiene 2 9s que van a todas, que después jugadores de buen pie, así que me parece que está parejo. Nosotros tenemos que hacer un muy buen juego, tenemos que pararnos en 3/4, presionar cuando se pueda alto, tratar de ser verticales, asociarnos bien y defender, por supuesto, de la mejor manera, porque es un rival peligroso, como cualquier equipo paraguayo. Hay que tener mucho cuidado también en la pelota parada. Hola, ¿cómo está, profe? Luigi, compañeros, buenos días a todos, buenas tardes también. Profe, para este partido de Copa Libertadores, ¿cuál será el Barcelona que se tiene pensado poderlo visualizar, ¿no? Desde el trabajo, esperando que se pueda también cumplir lo que se ha planificado? Profe, ¿cuál va a ser la propuesta que intente presentar Barcelona en condición de visitante para estos partidos de Copa? Gracias. Bueno, es lo que hemos sido nosotros en Copa Libertadores. Si contás todas las participaciones que hemos tenido y cómo hemos ido a enfrentar los partidos visitantes, en nuestra historia acá en el club vas a darte cuenta de lo que vamos a ir a buscar. Después, como bien decís, tiene que salir lo que planificamos y la forma, y obviamente los rendimientos. Si tenemos 7, 8 jugadores a muy buen nivel, seguramente vamos a conseguir lo que buscamos. Si tenemos menos jugadores a buen nivel, va a estar más complicado, y así pasa en el fútbol. Pero vamos a ir a buscar el partido como lo tenemos acostumbrado, como lo hemos hecho en todas nuestras participaciones en Copa Libertadores. Si no, repasemos la historia que tenemos acá en el club. Una cosa es partidos amistosos, otra cosa es partidos del doméstico, y otra cosa es un partido internacional, que
quería o qué va a cambiar sus dirigidos en este torneo que hoy lo inaugura, mañana lo inaugura vuestro equipo acá en el Paraguay? Mi querido profe, saludos. El 11, obviamente, como bien dice usted, va a tener la suerte de hoy poder verlo en entrenamiento, donde no va a estar el equipo parado, pero bueno, siempre hay indicios y informaciones que se pueden sacar de una práctica. Después, ¿qué va a cambiar? Obviamente que son dos torneos totalmente distintos. El torneo doméstico es un torneo donde nos conocemos mucho y hay muchísima paridad. Y el torneo internacional están los mejores equipos de cada país, los que salen en los 4 primeros lugares. Y es un torneo muy motivante donde el hincha, el jugador y todo para este club sabe lo importante que es. Así que vamos a intentar hacer lo que venimos haciendo en todas las participaciones que hemos tenido en Copa Libertadores en el año 2020, donde ganamos las 3 fases previas, el 21 nos fue bien en fase de grupo, en el 21 llegamos hasta casi la final, el año pasado en el arranque, donde eliminamos o casi eliminamos a los 2 primeros equipos. Un equipo que vaya a buscar el partido, que sepa que el rival también tiene jerarquía, que también trabajar para anularlo, pero con mucha convicción para intentar ganar el partido. Quería consultarle lo que piensa usted con respecto a la actualidad del Ciclón de Barrio Obrero y lo que plantea en ofensiva, teniendo en cuenta que Cerro Porteño justamente tiene ese déficit defensivo. ¿Cómo planteará usted ese compromiso teniendo esa debilidad del rival? Sacando el último partido donde a lo mejor las cosas no le salieron bien al equipo, es un equipo que venía invicto por un montón de fechas, desde la asunción de su entrenador. Es un equipo muy directo, con 2-9, por lo general juega Churín con Morales o Churín con Zamudio, son verticales, muy buen juego aéreo, con mucha intensidad. Después por las bandas juegan Pachi Carrizo con Aquino, que son jugadores de muy buen pie, Lucena en la mitad de la cancha. Tiene un equipo que sabe lo que busca y que yo creo que viene con un funcionamiento muy positivo, muy bueno, porque salvo el último fin de semana donde no tuvieron una buena presentación, después han hecho un gran torneo, han recuperado terreno en el torneo paraguayo y han ganado los 4 partidos de Copa Libertadores, y conociendo cómo es la Copa Libertadores, es muy difícil haber ganado los 2 partidos en Chile, acá en casa, luego ganar en Fortaleza, con lo difícil que es, y ganar en casa. Así que para mí vienen haciendo las cosas muy bien y obviamente tenemos que hacer un gran partido para conseguir lo que buscamos. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fabián Busto, el técnico de Barcelona. Ningún dolor arruina tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Este es el momento de tener tu propia urbanización Portal del Sur, ubicado en la ciudad de Coronel Bogado, a 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. 1320. ATR con Flow, podés tener ticos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De la Sobera amamos tu Chevrolet. ¿Qué conociste la intermedia? Por lo visto anoche. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Yo lo que quería comentar, un suceso llamativo ayer en la intermedia. Independiente de Campo Grande recibió un gol medio un blooper, y después lo cambió en el entretiempo el técnico al arquero. Landaida lo cambió a Rodolfo Rodríguez. Me parece que hubo falta de comunicación en esas cosas. ¿Con Pablo? Entre Pablo, sí. Pero algo pasó con el arquero porque ni siquiera volvió a sentarse al banco en el segundo tiempo. Los técnicos fue llamativo. Fue llamativo. Y sí, o sea, no por escrito, pero me acuerdo. Está Luigi Marchele, colega ecuatoriano. Luigi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo el panel. Un gusto siempre acompañarlos. Muchísimas gracias. ¿Qué idea te da el técnico con relación a lo que viene mañana para el partido con Cerro, con la conformación? ¿Cómo se va a parar en la cancha? Contar. Bueno, Barcelona probablemente pare un 4-2-3-1, es lo que viene mostrando en el fútbol local en estos 4 primeros partidos. Hay un tema con lo que viene mostrando Fabián Bustos, que no termina de convencer, más allá de que ha obtenido algunos resultados,
y es en cuanto a la intensidad de juego, en cuanto a la generación de fútbol. Veremos cómo termina ubicándose en el campo de juego ante Cerro Porteño. Será clave la tenencia de pelota, ahí va a estar la clave. Bueno, y con relación justamente al momento de Barcelona, Luigi. Bueno, viene de ganar el último fin de semana en el torneo local, sin convencer, ganó por la mínima diferencia y de hecho pudo haber perdido 2 puntos de local ante Muchoclub, un equipo bastante modesto que tuvo un penal en el último minuto y que, bueno, uno de sus delanteros malogró la oportunidad. Uno de los jugadores que está en un momento excepcional hoy en Barcelona es el arquero Javier Burray, el cual será un difícil desafío para los delanteros de Cerro Porteño, y también una defensa que en este último tiempo ha jugado un poco más adelantada. Hay muchos espacios entre la línea defensiva y el arco, pero hay buenos movimientos, hay buen retroceso, por ahí puede tener algún camino Cerro Porteño. Y bueno, Luigi, el partido mañana se habrá que mucha gente. Cerro cobra entrada, por decir, populares para el combo en Copa, y queremos saber cómo anda Barcelona, 2 veces finalista de la Copa Libertadores de América. Seguiremos charlando, Luigi, gracias por tu tiempo. Claro que sí, Arturo, claro que sí, será un gran partido, así que desde ya un abrazo para todos y éxitos en esta Copa Libertadores. Muchísimas gracias, Luigi Marchele, colega ecuatoriano. Lugomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir que ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Lugomo vistiendo caballeros desde 1981. El resultado que se dieron en la intermedia, uno sorpresa, no por decir. Rubiñú le ganó el 3 de febrero. Sí, de visitante. Sí. El empate de Carapeguá, Independiente, para mí, con el respeto de Carapeguá, es sorpresa. Porque Independiente es uno de los candidatos. Para mí no fue sorpresa ese resultado. Porque Carapeguá tiene un gran entrenador, como la Araña Denis, que sabe jugar esa clase de partidos. Sorpresa fue más quizá lo de Rubiñú, que ganó el Yo me reafirmo, para mí sorpresa. Me reafirmo. Fuera que tenga un gran entrenador, es un equipo que está ascendiendo recién. No pensé que iba a ser con un puntito, pero está bien. Vamos a ver a lo largo del campeonato. Ya muestra algo de lo que puede terminar siendo. Equipo duro. La frenada de Pastoreo también me terminó sorprendiendo. Fue un empate. Wilmar SRL, electrodomésticos, joyas y perfume únicos, 2 locales, Casa Central, El Cebollala Casi, Arraí, 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. 1325. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes sociales, Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Respetando a 24 de septiembre, usted no se imaginaba entre Cero para Soles. Con los nombres que tiene. Tiene un equipo de primera. Yo no digo eso, en América no le vaya a ganar. Pero no hacerle 3 goles a un equipo de Soralindo. Pero no Sol es fácil, tiene casi un equipo de primera al mirar los jugadores. Es para jugar en primera división ese equipo hoy. Pero te está diciendo. Pero tiene varios juveniles. Eso sí también. No es fácil. Y en intermedia hacer tantos goles no es fácil tampoco. La verdad que fue un resultado para mí sorprendente. La diferencia que La diferencia. Ahora puedes hacer que ayude a tener Apostar, te invita a disfrutar de todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación, ingresa a www.apostar.na para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Normalmente la intermedia mandan los locales. El único visitante que ganó fue Rubiñú. 2-1 al 3 de febrero en Ciudad del Este. Un dato no menor. Decidí Bienestar y Certeza Exigim Pacom hace 40 años, llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, no marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. 1326. Ahorrando y llega más lejos. La Caja Mutual te premia con un Nissan Kicks de 0 kilómetro. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Buscó Víctor Villalba, decir el equipo de Solamérica de primera. Vamos a buscar aquí. Vos sos periodista, vos tenés que tener el equipo. No. Bueno, listo. Volvió el plan más increíble del Grupo Garden. RAM 2500 Laramin 48 cuotas, $845 con mínima entrega inicial, seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribinos al 0971-311-611. Plan más increíble del Grupo Garden. Ese Víctor, compañero, de los que descendieron, ¿se quedaron quiénes? Aquí tengo ya la... Vamos a ver, un segundo, por favor. Los martes en Farmacia Catedral ahorras con Sudameris Bank, con descuento hasta el 35% en todas las categorías, con todas las tarjetas del Banco Sudameris en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Vamos a ceñirnos solamente lo que jugaron este partido porque tendrá más Sudamericana. ¿En el arco quién? Estuvo Bernardo Medina. ¿Y estuvo?
Medina llegó ahora, él estaba en 12 de octubre. No estaba. No. Era Silva. Era... No, espera, vamos desde el arco. Luis Ojeda era el arco. Pero Medina Francisco López no estaba. No estaba. Es nuevo en la portería. Sí, es nuevo. ¿Quién es el arquero ahora? Ahora Bernardo Medina reemplaza a Luis Ojeda. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 1327. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. El lateral derecho. Jugó este partido de lateral derecho Víctor Barrios. ¿Y jugó antes? El ex 12 de octubre. Pero estuvo en la temporada pasada. Barrios estaba en Sol. Sí, él sí. Santa Elena supiera que juntos recuperamos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Central. Rolando García Guerreño. Ex Nacional. Que estaba en Nacional. No estuvo el año pasado. No. A eso vamos. Hasta ahora uno solo, Barrios. Desde Tupí comunicamos a nuestros clientes que en los días santos, desde el jueves 6 al domingo 9, permaneceremos cerrados en todos nuestros canales de venta, retornando el lunes 10 con todos los beneficios que en solo Tupí vas a encontrar. La tienda web continúa disponible en www.tupi.com.py. De toda la familia de Tupí les deseamos una bendecida Semana Santa. Seguimos. Y Gustavo Jiménez, otro zaguero central de experiencia, que él el año pasado ya estaba jugando en intermedia. No recuerdo en qué equipo, pero estaba en Sol. Muy bien. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llámanos al 450310 Cristal House. Más de 50 años cristalizando sueños. Lateral izquierdo en Sol. Y aquí tengo mi duda porque en realidad hay dos jugadores que por lo menos yo desconozco: Diego Rojas o Lisandro Cabrera. Uno de ellos fue lateral izquierdo. Diego Rojas, Lisandro Cabrera, entiendo que son juveniles. Sí. No, Diego Rojas, ahí veo lateral pero izquierdo. quiere decir que no estuvieron el año pasado en primera. Y no. Hasta ahora uno solo. Hasta ahora uno Seguimos. solo. Solicita el crédito estudiantil de Comecipar con tasa de interés del 11% a 12 meses de plazo y te llevas una mochila de obsequio. Para más información comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. 1329. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Seguimos. Y después jugó Lisandro Cabrera, que es otro nombre que no estaba en primera. Y después jugó Edgar Ferreira, volante central. estaba en Sol. Edgar, no, en 12 de octubre estaba. Seguimos, después. Después Derlis Orue. No estaba en Sol. No, Orue no y estaba después. en Sol. Y Franco Aragón, el ex luqueño. No estaba. No, Hasta ahora uno solo. Carnes Campo 9, disfrutar nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos. Hora de alguna grande esquina Carendé. Escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Hacemos la aclaración. ¿Estaba quién? Gustavo Jiménez estaba el año pasado. Quiere decir que 2. ¿Y después arriba? Y después arriba jugaron José Ortigoza y Javier Murillo, que tampoco estaba Murillo, estaba en general, y Ortigoza estaba en 12. Equipo prácticamente renovado. Sí. Nuevo en Sol de América. Aprovechar los precios bajos en los combustibles de Petrobras, hasta 500 guaraníes menos en naftas y hasta 525 guaraníes menos en diésel para recargarte energía en esta Semana Santa. Hace una parada de calidad en Petrobras. Cuerpo técnico nuevo. Hablamos de los descendidos, niño. Sí. Ahora vamos a hablar con... Y ahora un detalle no menor. Se enfrentan 2 ganadores. Sol de América, Rubio Ñu, sábado a la mañana en cancha de Rubio Ñu. 2 ganadores. Ahora vamos a ir a 12 de octubre, que tiene los problemas económicos y demás cosas. Si son todos nuevos o no. En Universidad de La Paz tenés carreras técnicas de 2 años de duración, profesorados de 3 años de duración, licenciaturas en ingenierías, todas las carreras legalmente habilitadas. Comunicate al teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018, ingresa a universidaddelapaz.com.py. Saludos a Gardeni, que probablemente él dejó testimonio de fútbol y de canto. Sí. Cuando estuvo en fútbol a lo grande. Motocultura Suscuerna, la herramienta ideal para la agricultura en su campo, menos esfuerzo, menos gastos, más producción. Conocer los motocultores Suscuerna, hincha comer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. Un mensaje sobre el tema Cubala que vamos a hablar en su debido momento, porque estuvo por el equipo de Cubala. Claro, sí, señor. En El Fabricero nos encargamos tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. El partido que arrancó en Sol de América, Independiente, el nuevo cuerpo técnico, Germán Compañero, son los 2 de adentro de Sol. El resto cambiado. Tenés 12 de octubre. Y 12 de octubre ya mirando de entrada ninguno que jugó en primera. Jorge Pedroso, Kevin Aquino, José Benítez, Isaías Obregón, Miguel Silguero, José Benítez, Edgar Villalba, Juan Romero, Jorge Guerrero, Michael Fernández, Osía Fernández. Ninguno de los que jugó en primera. De hecho, todo el plantel salió con demanda de por medio. No, pero alguno puede quedarse. Capaz un juvenil, sí. Pero... Eso, por eso decía.
Shell baja sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super regular y Shell V-Power, la mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. ¿Te has experimentado en la intermedia Pablo da Silva? Sí, Pablo da ¿Y Silva. a quién le cambió ahí en el partido? Al arquero. Al arquero le cambió. ¿Por qué le sacó Germán Cafa? ¿Porque es su arquero? No sé. ¿Y ese no le peina más Pablo da Silva? Y peinó Pablo, pero después Pablo hace un gesto Que como no le diciéndole, habló. no me hablaste, le dice el arquero. Podía hacer Espera pelota al arquero. espera un ratito. Ya la cara de Germán Cafa. No vaya de... no. Ahí queda, pues. ¿Por qué no me hablaste? Yo que iba a saber que vos me ibas a cabecear. Hay quien pega el grito cuando viene una pelota. Nadie, Pablo da Silva. Espera, ¿Pero de quién es? El arquero tiene que hablar, Germán. El que viene, Claro, el que viene, está de espalda de Pablo. el que viene de frente tiene que hablarle de la espalda. Pero bueno, quizás hablaron. No sé, yo no estaba ahí. Claro. Pero Pero por se algo le hace el nota, gesto, se Pablo, nota que de- fue una jugada, Espera un ratito. fue una falta Espera. de comunicación por Mi cómo se dio la pregunta es jugada. muy precisa. ¿Se equivocó Pablo da Silva y pagó la culpa al arquero, sí o no? Adquirí tu Fiat Pulse Drive o Impetus con la mayor potencia y el mejor diseño desde $17,900. Bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive. El WhatsApp 0985-131-131 Eurocar S.A. representante oficial de Fiat en ¿Ustedes Paraguay. vieron partido de auto que le cambian al arquero? Veo? No, por eso digo que algo más pasó en el vestuario. Y claro, ya agarraste. ¿Necesitas enviar o recibir dinero al exterior? Con MoneyGram, envía y recibir dinero a todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tienes una cuenta con Visión, te acreditan directamente a tu cuenta. Para más información, comunícate al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Perdón, no le peinan la pelota. Una cosa es que venga acá y yo te baje. Claro. Esa es otra cosa. Viene la pelota y yo te bajo. Pero- O con el pecho te acomodo. Yo entiendo, yo sé que Germán es el que tiene más experiencia, pero yo entiendo que el defensor le pasa sin mirar porque se supone que el arquero tiene que estar plantado en su arco, no saliendo. Y por eso es que él le reclama, él, háblame porque si no, ¿cómo voy a adivinar que vos estás saliendo? En el área no hay que suponer, hay que actuar. Pero culpa de quién es, Ya Germán. que no vayan a Víctor. ¿Sabe qué? Va a estar con él hasta la Navidad y él va a mantener su posición. Yo le conozco a este chico. No va a cambiar su posición. Hasta Navidad, Año Nuevo, yo no voy a estar en este mundo. Él va a tener 50, 60 años y se va a sostener. Él no es cosa de sabio cambiar de opinión. Él no es, se queda con lo suyo. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, ICIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 375. La Navidad ya va a llegar. La Navidad ya va a llegar. Él se llama... Sí, aprovecho la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Sí. Pecambuno, yo bésense, beso, beso, mua, 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 beso, mua, mua, mua. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con la carrera de UNASUR. Cumplir tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código RUBIN, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Yo siempre lo sigo a Alder y ojo que anuncia que está preparando y a punto de salir el nuevo tema sobre Semana Santa. Así que se viene lo nuevo. Subió en estos días en su página de Facebook. Alder Alcides y los nuevos inigualables. Pecambuno, yo bésense, beso, beso, mua, 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 beso, mua, mua, mua. ¿Qué tema va a sacar en Semana Santa? Y Semana Santa, atento a lo que se viene. Quiero escuchar. ¿Algo de la chipa será? Algo tiene que ver con... Estuvo por España, ¿verdad? Sí, eso gira por Europa. Buenos Aires, España. ¿Cómo te encanta? Y Víctor toda Vidal? la ciudad del ¿Cómo te interior. encanta eso? Y sí, pero está listo. bien. Sí, aprovecho la oportunidad y mandamos... ¡Cállate, pues! ¡Wow! Penalty, te conecta a lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty. Con CNT 2.600 millones en premios, un Audi A4, 1.200 millones más una RAV4 híbrida, salen sí así. Un Suzuki Swift y una Nissan Kicks. Pedí CNT Chip por Emoy. 1336. Ven a Bristol y aprovechar los últimos días de ofertas en Aries Split. Cuotas desde 199.000 guaraníes. Además tenés instalación gratuita sin entrega inicial. Acercate a unas más de 70 sucursales en todo el país. Ingresá a bristol.com.py. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. Lácteos COP, el sabor de la familia. Entonces, ¿vos viste el gol, Germán? No, vamos. Vos tenés la experiencia necesaria y la propiedad para hablar. Culpa al arquero.
Se ve que no hay una buena comunicación, porque hay una pelota frontal y después Pablo hace la seña como diciendo hablame. Que le diga mía. Claro, le hace el gesto con la mano como diciendo hablame. Bueno, ya está. Alder, ¿cómo te va? Todo bien, amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Alder Alcides, decinos, amigo, que sacás un tema, amigo, de Semana Santa. Sí. ¿Cuál es el tema? Como es Semana Santa se llama. ¿Cómo? Semana Santa. ¿Podés cantar a capela, Alder, por favor, para Fútbol a lo Grande? Sí, claro. Canta, Semana Santa guaje, lo mitad juarrea. Algo por el estilo. No, más largo, Alder Alcides, más largo. Dice, el coro dice, tal vez copisarupi, satanaña ne avanza, tal vez copisarupi, satanaña ne avanza, satanaña ne avanza. Tiene un estilo de la Navidad, ya va a llegar por ahí, ¿verdad? Tiene esa melodía. Sí, cachacumbias. Pero tiene, o Guajema Semana Santa, Alder. O Guajema Semana Santa. Gracias, Alder, muy amable. ¿Cuándo ya está? ¿Ya salió? Dentro de media hora va a salir. Tenemos la primicia entonces. Cantana más, Alder Alcides, para Fútbol a lo Grande. El de lo nuevo. Upeaina, oye, Cantana. Sí, eso era la Navidad. Ya, no, ahora, es la hora, Semana Santa. Canta otra vez, ya vamos a tener la primicia. Dale. Aguardame un ratito y yo te canto. Con guitarra, bebé. Dale, aguantame. ¿Cómo no? Aguantame, ¿cómo no? Va a traer la letra. Pasa que yo hoy rey, off. Sí, dice así. Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Ay por tu profe maestro, no fojan. Después Santo vive, hoy coja perita. Viernes con vive, pues este de jugar. Brillante, vamos a poner enseguida otra vez. Alder, gracias por esta primicia. Dale, gracias amigo, igualmente por la llamada. Adiós, saludos Alder Alcides. Guajé Semana Santa. Sí. ¿Y vos descubriste, Víctor? Y sí, yo lo sigo en Facebook, Alder. Sí. Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Ay por tu profe maestro, no fojan. Después Santo vive, hoy coja perita. Vamos a poner en el Twitter, ¿cómo pones, niño? Que ahora entren a escuchar Fútbol Grande los nuevos. Si por ahí estaban algunas cosas y en las redes, ahora vamos a pasar nuevamente. Alder presenta su nuevo tema. En media hora sale al aire. Sí. Es decir, lo anuncio oficialmente, pero sí, ¿cómo dice la letra, Davidito? Opea y nada, mañana anda al aire, a la puta. Alder. Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Ay por tu profe maestro, no fojan. Después Santo vive, hoy coja perita. Viernes con vive, pues este de jugar. Muy bien. Saluda, William. Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Alder. Ay por tu profe maestro. Alder, esperad un ratito, vamos a ir un ratito a la tanda y volvemos. Semana Santa. Por favor, ya volvemos. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Baterías Barta, un golazo. ¿Vos, Víctor, le seguís en Facebook? Sí, por supuesto. Alder. Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Ay por tu profe maestro, no fojan. Después Santo vive, hoy coja perita. Viernes con vive, pues este de jugar. Está bien. Muchísimas gracias. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bimayflores.com. Regalamos Bimay la mejor opción para instalar su industria de depósito. Fábrica Urbanización Centro Industrial de Villetas Unidos, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 437.000 a Paraguay Inmobiliaria. Se asegura su inversión. Con otra vez necesitamos un oyente. Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Semana Santa guaje, Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Ay por tu profe maestro, no fojan.
Después sento vive, hoy coja perita, viernes con vive, pues para este o jugar. Bueno, si un oyente quiere... Semana Santa Y ya está, ya, un oyente si quiere cantar, Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más sin movimiento y móvil. Es muy largo, parece que es más largo, ¿verdad? Una primera parte, además, si los oyentes quieren cantar con el estilo de Alder. 021-618-4970. Él se llama Alcides. Alder Alcides. Alder Alcides. 021-618-4971. O un mensajito al 0971-108010 al WhatsAppero. El otro es 021-618-4970. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151-0982, 104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Está predispuesto a cantar y a decir, ¿está bien? Papi, el problema es que está bien. Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Ay por tu profe maestro, y hasta ahí nomás tiene que cantar el oyente, ¿verdad, niño? Sí. O sea, son tímidos. O no envía audio. Son tímidos, no, los oyentes. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971 al 2. Escribinos al WhatsApp 091-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Hola. Arturo. Sí. Lo único que deseo antes de morir que a este Alder le pase un camión. No podemos, amigo. Blinda tu vehículo contra el camino. Vení a Arimark y arma tu combo con el polarizado Santec Cerámico, Kit PPF Smart de Santec Reaction y Exoljet. Además, con tus tarjetas y tenés hasta un 20% de descuento, 10 cuotas sin intereses. Arimark, lo que la fábrica no te dio. Alder, sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Alder, sí. Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Ay por tu profe maestro, ahí nomás, hasta ahí nomás necesitamos. 021-618-4971. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. Vamos. Pues si quieren mandar a WhatsApp, si no dan bola, no importa. 0971-108010. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Me putean, pobrecito. Y sí, a todos. ¿Y por no, qué? A nosotros en realidad. Y ponelo si es democracia. No, pasa que leen o sea, son mensajes escritos. No hay audio, pero en todos nos señora de Germán me pregunta que es el mismo que canta la Navidad. Claro, así como está el espíritu navideño, el espíritu de Semana Santa. ¿Cómo dice la Navidad? La Navidad ya va a llegar. La Navidad ya va a llegar. Seguimos nomás. Semana Santa guaje. Lactolanda tiene ese sabor delicioso, único en sus productos, y para esta Semana Santa, disfrutad en todas las recetas los más ricos quesos de Lactolanda. Además, la crema de leche, la leche entera, descremada y semidescremada. La Semana Santa te disfruta más con Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. 1345. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos, y es de calidad éticos. Es muy difícil porque el guaraní cerrado, ¿O no es cerrado guaraní? No, en español canta, pero... No, hay una parte que Gustavo dice... le gusta cantar, vos cantarías, Gustavo, vos tenés buen guaraní. Yo admito que no es yo para, yo digo la parte del guaraní nomás. Por eso, yo para. O podemos escuchar a Gustavito y ahí me animo. Yo creo que, Gustavito va a cantar, Jorge, va a cantar, pone otra vez. Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Ay por tu profe maestro, ¿En guaraní? Sí, guaraní. ¿Y qué es lo que digo que en español? No, pero hay parte. No. Gustavito sabe. ¿Qué queremos? Gustavito sabe. Santa Guajé, Janiboyo, lo mitad. Esa es la parte. Bae. Hay potu pa open bae, lo mitad o Juan Janomina capé. El traducíname, para gente que no conoce. El traducir al tema P. Llegó la Semana Santa y los perros están ni bollo. Que ya no le hace caso. No le hace caso. Ni bollo. Ni bollo es una frase actual.
Traducina hacia el grupo. Y que ni bollo que la Semana Santa. ¿Y después qué más dice? Ni a la iglesia si quieren ir. Mucho menos en la iglesia los perros. Dice. Y después la segunda parte sí cuenta que se juntan a peritar, dice, y amanecen jugando. Cantar. Porque cantar es mejor, se disfruta más. Y cantar, ya me perdí la tonada. Anda, sentate, no hay problema. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. ¿Qué dice el Twitter? En el Twitter dice, muy interesante la noticia futbolística. ¿Qué tiene que ver con el deporte? Ñan de Yara. Otro dice, ¿qué tal la noticia deportiva en tu país? Porque estamos anunciando que Alder Sigue presenta su nuevo tema de Semana Santa. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. 1348. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al Mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Ahora sí, Gustavito explicó que hay como un reto. Ponen otra vez. Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Ay por tu profe maestro, hazlo fofangua. Después sento vive, hoy coja perita. Viernes con vive, pues para este o jugar. Hasta amanecer, o sea, Viernes Santo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Qué bien si alguien canta, no digo como él, pero tiene este timbre de registro de voz. Hola. Comandante, ¿cuánto cuesta una tanda de 30 minutos en el programa? ¿Por qué? Dios mío, ya. A esas cosas le dan tanto tiempo. Espera. Así debió. A esas cosas, no sé ni qué. Espera un ratito. Espera, va, cortó. Pero no entiende, es su inspiración. ¿Cuál es el problema? No gusta y chupe, el problema de gusta y chupe. Cantabres, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Cantabria S.A. Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Ni tu pa open 206. No idea. Está bien, pero cantó lo de Alder. ¿Y cuál es el problema? Pero ¿por qué le quieren reventar a Alder? Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Ay por tu profe maestro, hazlo fofangua. Después sento vive, hoy coja perita. Viernes con vive, pues para este o jugar. Hola. Comandante. Sí. Pero tipo karaoke, pero no podemos hacer comandante porque no sé todas las letras. Canta, el niño te va a acompañar, canta. Dale, niño Sosao, ayúdame. Ahí no, karaoke te va a poner Gustavito de fondo y vos vas a cantar. Bueno, perfecto. Ponele. Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Ay por tu profe maestro, con ojo angua. Después comandante, no sé si el tono de voz brillante por el consejo que me dio ahora sí. Mañana ya voy a empezar a chupar el Viernes Santo. No vaya a hacer así, mi hijo. ¿Sabía que 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Prendete a nuestra próxima feria de invernada televisada el 11 de abril a las 18:30 horas por Copa TV. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Si quieren cantar 021 618 49 70, el tema de Alder. Alder, sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un saludito muy Canomina. Santa guaje, anibo yo malomita. Ay por tu pa open Éxito, va a ser éxito. Hacer de fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Será un éxito? Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Fogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas Itaú tienes hasta 6 cuotas sin intereses. También puedes comprar con tus puntos Itaú, válido para todos nuestros canales de venta. Mega descuentos en Punto Farma. Hola. Comandante. Sí. Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Semana Santa guaje, anibo yo lo mita. Semana Santa guaje,
amigo, yo lo Brillante, los oyentes están prendidísimos. ¿Sabías que con Kenton tenemos servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda rápido, comunicate al WhatsApp 021-729-3030, rápido, Clínicas Médicas. Hola. Saludos. Va el café. Semana Santa guaje, amigo, yo lo mitad. Semana Santa guaje, amigo, yo lo mitad. Brillante, muchacho, brillante. En Electromóvil lo vimos con 2 cuotas de regalo TV Inspiradora, solo 16 cuotas de 226.000 guaraníes. También puedes pagar hasta en 12 cuotas sin intereses en nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. El amigo Tuki Encarnación me dice, uno pero versión remixado. Semana Santa Guaje, Hani vaya la mitad. Hay voto pa' Open Bay, lo mitad. Excelente. Morguero, morguero. Ah, sí, señor, sí, señor. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre en tu hogar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestro seguro es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Excelente la respuesta, vamos a cumplir con los oficiantes. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles, generas cupones para el sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Bases y condiciones en energygas.com.py. Hola. Así la audiencia no clasifica al mundial. ¿Cómo, Pio? Pone pobito. Semana Santa guaje, anivena pe insha. Pe música de moi, hataro inupa. ¿Qué eso es? Hizo su versión. Otra versión. Bueno, pero ¿a quién inspirado él? Alder. Alder, le sí, no, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de fútbol a lo grande. Por favor. Desde Control alentamos al cuidado, diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love Llevar, ama como vos. Utilizar mortero de elevación Cicahuel 105, levanta tu maleta solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, para ahí proteger, asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Que tenemos que poner mañana porque no tenemos programa el jueves ni viernes al mediodía. Entonces mañana vamos a poner otra vez lo de Alder. Sí, la versión ya que va a salir, porque en media hora sale. Correcto. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Caseco Villaco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Hola. Comandante. Sí. ¿Qué bajo cayó tu paladar, comandante? ¿Qué dijo? ¿Qué bajo cayó tu paladar? Espera un ratito. ¿Por qué le cortas la inspiración a Alder? Dios me libre. Espera un ratito, espera mi hijo. Espera, canta mi hijo, canta lo que cantó Alder. No, vamos a cantar. Canta no sé, lo que, espera, parece que no me escucha. Cuartetazo. No, canta lo que cantó Alder. No, ese es una, no sé. Cantar, cuando te voy a insistir, cantar lo que cantó Alder, a capela. Ponerle por Gustavito va a cantar. Espera. Semana Santa guaje, amigo, yo lo mitad. Canta pues. Comandante, yo tenía triple escolaridad y me censuraron 2 y ahora van a censurar este del mediodía de Camuirestate. Qué pesado, son mi hijo. Mil Empeño, venta, arreglo, cigüeñas sobre plata, mayor mejor cotización, Sarmiento, Casio, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Ese es 55. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros El Chaco. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies y encontrarnos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. ¿No querés cantar a Francisco López? No. Lo vende entonces Luis. Llegó Nissan All New Extra el 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Llévalo en cuota 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento hasta $3.000. Entre temas en redes sociales de Nissan Paraguay, ingresa a nissan.com.py. ¿Vos querés cantar, Víctor? No, mejor no. Bueno. Llegó a recuperar el Cetambre, nuevo multivitamínico para sentirte fuerte más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperar el Perega, recuperar el Cetambre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. ¿Vos querés cantar Germán Cafa? No, dejamos ahí entonces. Fortinity Community te regala internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortin. Etiqueta negra 750 y 475 ml. Fortinity Community te llenan de internet tu verano. Sanicel y Claucol se une para potenciar tu industria paraguaya y poder brindar las mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicel, @Claucol Paraguay. Va a cantar niño Jorge a capela, ¿cómo se llama? Karaoke. Ponele por a él. Va a cantar. Semana Santa guaje, amigo, yo lo mitad.
Ay, por tu profe maestro, Alder Alcides. Semana Santa Guaje, Hani Bollo Lomita. Brillante. Muy bien. Tampite CRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapetín bajo info@tapetín.com.py. La última oportunidad que te digo. ¿Va a cantar Francisco López o no? No. Bueno, listo. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentabank de Renovas en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este. Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentabank de Renovas en su obra. Ya nos vamos. Llegó la hamburguesa que esperabas. La hamburguesa Upizza. Hamburguesa Upizza tan real como vos. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. En Super Espuma se renueva para seguir brindando bienestar y confort a través del descanso con sombreros de más alta calidad. Super Espuma, viví más despierto. Alder Alcides nos dio la primicia. Sí, ya nos diste la primicia. Con Rumbo Social de Seguros tiene un servicio integral de póliza señal para tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa. Ventas de materiales de construcción general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales de Santa Rosa. 1358. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y guiando a sus redes estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los saben y asados sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa clara del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Con las tasas y plazos especiales para pymes que te ofrece Bancopo, puedes lograrlo todo. Préstamos en dólares o guaraníes, sujeto a análisis y aprobación crediticia. Ingresa a bancopo.com.py. Bancop, un banco con raíces. No, nos dio la premisa Alder Alcides. ¿Guste o no? Ya está, va a cantar, canta, ¿sí? Sí, mensaje de Crispín en el WhatsApp de la radio. Buenas tardes, cierto lo que dice Alder Alcides, la gente ni bola por la Semana Santa. Fuerza Alder, dice Crispín. Semana Santa Guaje, Hani Bollo Lomita. Ay, por tu profe maestro, después sento vive, hoy coja perita, viernes con vive, pesar o jugar. Alder, sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Alder, sí. La audiencia y Fútbol a lo Grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de